Vamos con el color azul. En este caso tenemos al Drake Hatcher, uno con vigilancia, con prowess, es decir, que se le suma más uno cada vez que tú lances instantáneos, conjuros y conjuros. Siempre que haga daño de combate a un jugador, pones un contador de incubación sobre él. Le quitas 3 contadores de incubación y creas un dragoncito, un dragoncito no, un Drake, que son otro tipo de criaturas. Con volar, un 2-2. Nada mal. Como Drake con Rihanna. Dios, este es el nivel. Este es el nivel de la mañana, cuando te pones a trabajar muy temprano. Esta está muy bien porque la bajas por 2 manás nada más. Sí, sí, con la Mm, tontería la vuelves una... Empiezas a castear hechizos ahí sin parar y vas a ver tú el mm. desmadre que puedes montar. Luego tenemos el de Life of Discovery, un instantáneo, cuesta uno menos por cada uno de tus oponentes, Que por haya cada casteado hechizo. este turno, Sí, que ¿no? haya casteado este turno, por cada hechizo que haya casteado este turno el oponente. Adivinas 2 y robas 2. Está muy bien. Me está Si el muy bien, otro sí. hace casteo, pues casteo y al final juegas esta por uno. Yo esto me lo estoy viendo ya, en plan, casteo algo y alguien dice counter y el otro dice casteo un counter y tú haces, pues yo robo dos cartas. Sí. No, Todo el mundo espera eso, que viene un counter y no, viene en robo dos cartas. y el Scry uno, ¿eh? El Scry de Sí, 2 que diga. el Sky de 2, sí, sí, sí. Vale, hay que mencionar una cosa. Esta expansión es un poco rara, ¿sabes? Porque tiene los simbolitos estos, que son legales en estándar, y luego tiene los simbolitos estos que parece ser que no son legales en estándar. Mira que, no, creo que eso es Jumpstart. Sí, que son de Jumpstart, pero de Jumpstart no todo lo que sale en Jumpstart es legal en estándar. Eso es verdad. ¿Sabes? Entonces es un rollo. Es un rollo. Se liaron ellos la patata con esto. No, y después hay algunas cosas que son legales solo en Commander. Sí, pero esas son más fáciles de ver. Ya después te digo si sale el simbolito. Vamos con el maestro Tóptero. Siempre que tú castes un artefacto, creas un Tóptero 1-1. Ah, Simple. este es sencillo, Si simple. pagas 2, sacrifica 2 artefactos, roba una carta. Está guay, puede ser comandante, es legendario. Así que está GG Easy. Filigree Attendant. Un homúnculo, criatura artefacto, vuela y su ataque y su poder que diga, eso, su ataque es igual al número de artefactos que tú controlas. Simple. En esta expansión han hecho que el color azul sea el color de los artefactos, básicamente. La Esfinge del Lore Olvidado. Esta es mítica. 4 manás para castearla. Tiene destello, tiene volar. Y siempre que una criatura ataque, No, siempre que esta criatura ataque. sí, siempre que esta criatura ataque, el instantáneo o conjuro objetivo de tu cementerio gana flashback. Es decir, lo puedes volver a castear y luego se exilia, era lo del flashback. Sí, exacto. No está mal, pero tampoco está bien. Es un 3-3, podría ser un 5-5 tranquilamente, ya que es mítica. Podrían haberse estirado un poco. ¿Sabes qué estaría guapo hacer? Un mazo de esfinges. Mm, te cedo los honores. Te cedo los honores. No hay tantas esfinges como para hacer un mazo viable. ¿Que no? Luego después, cuando termine la grabación, voy a buscar todas las esfinges que pueda. Hay montones, pero son todas de coste 3 para arriba. ¿Ya? ¿Y qué? Mono azul Que, ramp. nah, sería un mazo demasiado lento. El límite te lo pones tú, tío. Mira, otra Ah, esa criatura. carta. Esa carta la tengo, es facilita. Tiene Venga, pues dila gesto y tú. todo tu. Yo solo controlo porque yo la tengo en la Breya y en el Mm. Shorigai. Todos los artefactos tienen hexproof. Y al comienzo del mantenimiento, si tú controlas el artefacto con el mayor coste, tú robas una carta. Esa carta es Mm. buenísima. Ah, ese es el optar. Es que la ayuda roba una carta, simple. Sí. Hay cartas, en esta expansión han metido cartas muy básicas de todos los colores para pues, que estándar pues pueda tener ese acceso a todas estas estrategias básicas. Mira, con la tutoría me voy a meter en estándar, solo Mm. para vacilar. Moyan Link Sky Dancer. Un plane más 2 hasta el final de tu próximo turno. Hasta una criatura obtiene objetivo. Obtiene -2, -0 y pierde volar. -3, creas un pájaro 4-4. Y -8, tienes un emblema que te dice que todas tus islas tienen girar, robar una carta. Mono blue esfinge.
No tienes esfinges de coste pronto para tú poder proteger a Mu Yanlin. No te preocupes, buscaré la alternativa. Vale. Pero esta no está mal, ¿sabes? Esta hace en 3 turnos o en 4 turnos puedes tener el emblema. Sí, sí, es simple. Y si Además, lo metes con proliferar, aún más. sí, y coste 3 está muy Sí. bien. Refutar. Ese está Contra- guapo ese. Mm. Counter, robas una carta y luego descartas una carta, pero está bien. Sí, además, en esta expansión lo que han hecho para atraer a la gente ya de vieja que ya pueda tener todas estas cartas, han metido un montón de artes alternativos. Mm. Mira, curiosamente este arte es una esfinge. ¿Ves? Monoblue Finges. Lo veo. Yo- Mira. Mira, esfinge. Ay, Dios mío. Una esfinge mítica, 7 manas para bajarla, no puede ser contrarrestada, tiene volar, tiene hexproof Y y todos tus instantáneos conjuros no pueden ser contrarrestados. ¡Ja! ahora sí lo ves, ¿no? Claro que Cada lo vez lo veo, ves más. cada vez lo veo más. Va, va. Esta es muy buena por el tema de que no te pueden contrarrestar los instantáneos de conjuros. Para tupir a ciertos personajes. El Kaito, 3 manas para castearlo. Siempre que una criatura que tú controlas haga daño de combate, pone un contador sobre el Kaito. Hasta una criatura con el +1, hasta una criatura que tú controlas no se puede bloquear. Robas y descartas. -2, creas un ninja. 2-1. -9, tienes un emblema que siempre que tú castes un hechizo, creas un ninja 2-1. Entonces, Nada dice mal. siempre que una criatura. O sea, que si tú lo sacas y Sí, atacas con 3 criaturas y le haces daño, son 3 le hace, contadores. son 3 contadores. Y no necesariamente tiene que ser un ninja la criatura, ¿eh? Exacto. Lo puedes poner en un mazo Simic de estos verde-azul con un montón de mierda de arrollar. Y vas a hacer daño, vas a tener en 2 turnos a lo mejor lo tienes con los 9 contadores. Y ya después GG, porque casteas hechizo, creas fichas. Mm, sí, sí, sí. Sabes que este Kaito no necesariamente tiene que ir en un mazo de ninja. Es lo que No, queremos no. decir. Pero bueno, para Eh, Yuriko. mm. El ladrón próspero, humano, ninja, con ninjutsu. Siempre que una o más ninjas o bribones que tú controlas hagan daño de combate, creas un tesoro. Ni tan No mal. está mal. No, no, para nada mal. Lo de ninjutsu, cuando una criatura tuya ataque y no sea bloqueada, puedes castear esta sustituyendo a esa criatura. No la ¿Vale? casteas, la pones en juego. Sí, eso lo pone en juego. Pero es eso, explico la habilidad para quien no lo sepa. Pensar 2 veces con arte alternativo, super anime, kawaii de Sune, ¿no? Sí. Robas una carta y flashback de 3. Ya está, simple. Estas de las básicas como el Octar. Lo que pasa que con arte alternativo para que la gente viejuna diga, hostia, quiero ese arte. Es anime. Si tú, fíjate en una cosa, que todos estos artes alternativos así tipo anime y tal los han puesto míticos. Sí, porque son. Porque son Son unos cosas sucios. malas. Sí. Para que tú te vuelvas todo loco ahí en plan, ay, Nia, yo quiero eso, Nia. Mm. A ver qué Pues curiosidad, por cuánto vale esa carta, porque decían que esta sí valía pasta. el Y pensar 2 veces. efectivamente, sí, esa y encima esa viene en foil automáticamente, 13 pavos, vale. 13. 13. De momento, en preventa. Sí. No, en preventa no, ya se está vendiendo ya. Sí, pero en preventa. Todavía no salió la expansión. Ah, pues ya aquí ya se está desmadrando en el Ah, market. pues, imagínate. Tenemos el velo de humo este. Es un aura. La criatura encantada tiene +1/+1 y volar. Y siempre que un ninja que tú controlas entre, puedes regresar este aura del cementerio unido a esa criatura. No, Ese ese ninja. está crema. Ese Sí, está esta crema. está muy bien para todos los ninjas, así que ni tan mal. Es una común, la metí por eso, porque es como... Va, para los mazos de ninja va bien, para el resto de mazos es una basura. Tenemos al místico, un humano, hechicero, vuela, por 2 manás lo casteamos. Siempre que tú robes tu segunda carta cada turno, creas un hada 1/1. Así que Simple. simple. Para los monos azul y todo ese rollo está bien. El tiburoncito,
El tiburón de los counters. Tiene flash y cuando entra en juego, counter es un artefacto de criatura. Ni tan Sí, mal, ya está. ese lo conozco. Sí, es un counter que es básicamente una criatura en el campo. El archimago de las runas. 5 manas para castearlo, un 3-6. Los instantáneos y conjuros que tú castees cuestan uno menos. Siempre que castes un conjuro o un instantáneo, robas cartas. Súper simple. Para combinar con esta, robando la segunda carta con esta y creando más fichas. El Sprite Noble. Más las otras criaturas que controlas que sean voladoras, más 0 más 1. Otras criaturas más 1 más 0. Y si las giras, más 1 más 0. Ah, mira, coño. Básicamente te puede dar tu más 1 más 1 a Sí. todo lo volar. Esa es buena para un mono blue de dequeo masivo. Eso es buenísimo. Del cual hay receta en el canal de un mono blue de Keo masivo. Sí. Esa es buenísima, Vale, yo la quiero. tiene más 1 de ataque por cada isla que tú controlas, simple. Y además Sí. vuela. Bird in Boots. Este hechizo cuesta 2 menos castearlo si tarjetea a una criatura atacante. La pones en el En el segundo top lugar. 2. En el segundo lugar, empezando por arriba de la biblioteca. Sí, está crema eso. Sí, es como un pseudo removal de azul. Te libras de un ataque bueno, a lo mejor. Sí. Le dices, ¿para tu casa? ¡Fum! Sí. Te enterramos con libros. ¡Oh, qué Detener el rico! tiempo. Simple. Terminas el turno. Para aquel que se ponga a hacer demasiadas cosas en un turno, ¡pum! Jódete, cabrón, en el mantenimiento. No, y lo bueno es que se puede usar en estándar. Sí, pero ostras, te cuesta 6 manas castearlo. Da igual, el modo Brawl Trump. En el de la Esfinge, basta esa carta. Mira, te voy a decir una cosa. Esta carta, la única utilidad es tocar a la moral. Ya está. Claro. Es que solo guapo. Toca la moral. Tocar la moral nada más. Manipulación temporal. Tienes un turno extra después de este. Ve, esta sí es solo para Commander. Este es el simbolito Sí. de Commander. El que es como una estrellita con 5 piquitos. ¿Vale? Kiora, esta es básica también. Un Merfolk, criatura legendaria. Cuando entra, robas 2 cartas, descartas 2 cartas. Siempre que ataque, si tienes 7 o más cartas en tu cementerio, creas un 8-8 pulpo. Que es legendario encima. Sí, o sea, lo puedes llevar como comandante mono azul. Esta sí es más viable que las esfinges. Oye, respeta la Esfinge. Thrix the Sudden Storm. Otra criatura legendaria, elemental, gigante, destello, vuela. Y los hechizos que tú castes con valor de 5 más cuestan 1 menos y no se pueden contrarrestar. Ah, esa la tengo también. Pero, claro, eso no me sonaba. Yo me sonaba el nombre, pero no me sonaba la caricatura. Claro, que le han metido artes alternativos. El corsario capitán, humano pirata, cuando entra creas un token tesoro. Tus otros piratas más 1 más 1. Ni tan mal. Simple, para piratillas y ya está. La horda de homúnculos. Cuando robas tu segunda carta cada turno, creas un token que es una copia de esta criatura. Así que esta ni tan mal. Esa es buena, esa es buena. Sí, es como el Scute Swarm del verde, Sí. pero robando cartas. Replicación extravagante. Al comienzo de tu mantenimiento creas un token que es una copia de otro permanente que no sea tierra que tú controlas. Y ya está, Esa y se es buena. queda. Y se queda, ¿sabes? Está buenísima. Sí, es más, lo puedes copiar a ella, se lo haces a ella, para que tener dos de esas. No, de otro permanente. No puedes copiar a esta. Pues nada. Sí, pero tú imagínate que tú tienes. Vamos a Commander. Vamos Sí. a Commander, que es donde más se puede jugar esta carta. Comienzo de tu mantenimiento, copio solo ring. ¿Por Los qué no? Souls, Y ya es está. verdad. Copio un solo ring. Lo más simple del puto mundo. Copio un solo ring, copio otro solo ring. Y cada turno tengo 3 manas, ¿sabes? Es verdad. extra. Eso está crema. Eso está crema. Y en Commander, quieras o no, el tener más mana que los otros te da mucho más juego. Sí, comprobado. Mira tu esfinge. Ya ves. Dice, siempre que robas una carta, cuando tú robas una carta, el oponente objetivo milea 2 cartas. Comparte, Sí. Si han sido 2 cartas que comparten el mismo color, vuelve a hacerlo otra vez. Oh, Que no sean tierra. ya que no Y se tira. Bueno. pagando 6, robas una carta, descartas una. Y no es una esfinge como tal, es un encantamiento. Esta es de Ya. Commander solo. Solo para Commander también. Paul llamar ilusionista. Criatura legendaria.
6 maná. Cuando entra, eliges un tipo de criatura y robas una carta por cada por cada criatura que tú controlas de ese tipo. Mira, para el mazo de ilusiones de aquel hombre. O para cualquier otro mazo, tú eliges el tipo de criatura cuando entra. ¿Ves? El de... Mira, tu comandante de esfinge. Ya, puede ser, pero no es una esfinge. No, pero cuando tú entras, tú eliges esfinge y como tienes 7 esfinges en el campo, te robas 7 cartas. Mira, sí, puede ser viable. ¿Ves? Maestro de las esfinges, Paul Yamare. Ah, mira, la Omnisciencia, omnisciencia. pero Puedes con otro castear todo arte. gratis. Sí, pero con otro arte. Taeko, la avalancha paciente. Esta me encantó, ¿sabes? Una puta tortuga ninja. Tal cual. Criatura legendaria, tortuga ninja. Punto. Y la ilustración es como las tortugas ninja. Dice que cuando entra tapeado, siempre Sí. que otra criatura que tú controles deje el juego y no se ha muerto, ¿ya? Mm. Extrae Extrae uno de y uno. pone un contador +1/+1 al colega. Y Mm. siempre que ataque, puedes pagar azul o negro. Sí, O por sea, lo que es tanto te da es un gimmick. identidad negro para Commander. Y lo que hace es que es otra criatura que No está puede ser atacando. bloqueada. No, mira. Sí, que la puedes elegir ella misma. Vale, yo veo hacerme un mazo monoblue de estos. Monoblue no, azul negro con esta. Un Dimir Tortuga. Sí, tortuga ninja. Yo veo un mazo de estas. En plan Voltron. ¡Pam! Pegando solo con la tortuga esta. Y con las mierdas estas de levantada a mano. ¡Pam! Yo lo veo. Si está baratita esta carta me la pillo. Y me hago un mazo. Seguro que sí. Enseñanzas místicas. Busca en tu biblioteca por un instantáneo. O una carta con destello. La revelas y la pones en tu mano. Y tiene flashback. Sí. Ese es para un Dimir. Y está muy bien. Esta sí es viable en estándar, por ejemplo. Revelación final. Sí. Se roba X cartas y si pagas 10, lo que hace es baraja tu cementerio en la biblioteca, robas X cartas de esas 5 tierras y no tienes el tamaño máximo de la mano durante el resto del juego. O sea, está guapa, sí. La tengo yo. Y después la exilio. Y esta la han puesto en estándar. Y que ni tan mal. El Teferi. La mierda esta de Teferi. Encantamiento legendario. Si fueras a robar una carta, excepto la primera que tú robas en cada turno, robas 2 Robas cartas. 2. El Whirlwind Denial por cada hechizo y habilidad que tus oponentes controles. La contrarresta a menos que el oponente pague 4 por cada una. Sí. A menos que el oponente Sí. pague 4, no por cada una. A menos que pague Sí. 4. Este es un counter para cuando ya tengas en plan... baja, por ejemplo, una criatura. Tú la contrarrestas, te contrarrestan el counter. Pues tú dices, pues counter, contrarresto todo lo demás. ¿Tienes para pagar? No, pues cagaste mierda. Yo la tengo esa en alternativo yo. Pero nunca he tenido la oportunidad de usarlo, fíjate tú. Claro, que es más complicado. El dictado de Crufix, encantamiento con destello al comienzo de cada fase de robar de cada jugador. Ese jugador roba una carta adicional. O sea, toda la mesa robaría una carta adicional. Tú, como juegas azul, vas a salir beneficiado porque cuando robes tu segunda carta, metes ficha o haces no sé qué o haces no sé cuánto. Y los otros pues se van a ver beneficiados porque roban una carta más. Sí, de chill. Sí, pero tú te ves más beneficiado en teoría. Una oferta que no se puede rechazar, otro counter para hechizos que no sean de criatura y su crea 2 tesoros. Que es lo Sí. bueno de este counter, que cuesta 1 nada más. Iterize, regresas todas las criaturas atacantes a las manos. Este Adita hechicero, destello, vuela y puedes castear los hechizos como si tuvieran destello. Este es como tu encantamiento ese, la línea La mística, línea mística de la anticipación, sí. pero sí siendo criatura. Comido por pirañas, encantamiento, con destello también. Encantas una criatura y la criatura pierde todas las habilidades y es un esqueleto 1-1. De estos pseudo removal de azul. Mm. Pero la ventaja de esta es que tiene destello. La puedes tirar como si fuera un instantáneo. Reverse Revoke. Un atumano masivo solo para un solo jugador. Simple. Sí, pues no solo regresas criaturas, regresas permanente. Menos las tierras, todo lo demás.
Y Ese me hasta viene aquí. bien. Ese me viene ¿Eh? bien en el a tu mano. Mm. No, este para la tortuga ninja, También. ¿sabes? Para chetarse de contadores. Sí, pero dice si tú controlas. Tendrías que Bueno, regresarte a ti mismo. vale, vale, verdad. ¿Ahora sí? A ver. Sí, y ahí está. Ah, sí, que tú controlas. Ah, pues nada, GG. No sirve para la tortuga ninja. Bueno, en verdad sí sirve, ¿sabes? Pues le levantas todo al resto y le mandas un golpetazo con este. Y lo Ah, eso mandas para sí. su casa. Sí. Pero bueno, Bueno, hasta aquí tenemos el color azul ya. Vamos con el siguiente color. vamos a ello. Y ahora vamos con el color blanco. Tenemos el caracal este, un gato. Todos tus gatos tienen más uno y tienen lifelink. Y siempre que una criatura entre al juego de las tuyas, creas dos gatos. No, siempre cuando esta Y criatura esta. entre, perdón, cuando esta Mm, criatura entre, creas dos gatos. Mira, mazo de gatos. Sí, Interesante. en esta expansión el color blanco le han metido un montón de soporte para que te hagas mazos tribales de gatos con Ayani, con los felinos, creando un montón de tokens. Así que vamos a ir viendo. Mira, Danista, daño primero, vigilancia, vínculo vital y los equipos y auras. Para castearlos te cuesta uno menos. Mm. Está bien. Y es legendaria, puede ser un comandante mono blanco. Mm. Mira, un conejito. Esta es muy Dice que buena, ¿eh? cuando entra, siempre que otra criatura que tú controles entra en juego, ganas una vida. Mira, mazo de fichas con conejitos. Sí, y es conejo y es clérigo. Hay un conejo que ya lo verás. Yo veo un mazo de conejos, ¿eh? Sí, con gracias a Bloomburrow No, se no, puede pero armar. hay uno que viene en esta expansión, que ya verás. Mira, un perrito. Dice vigilancia. Siempre que uno más contadores fuesen puestos al perrito, más uno a otra criatura. Pone el contador más uno a otras, a todas las otras criaturas que tú controlas. Sí. No. Solo se triggerea una vez. Ah, Pero por turno sí. yo quiero este perrito, sí o sí. Porque estoy montando un masito de perritos. Ahí lo dejo. Mira, todos tus gatos tienen más uno. Ni tan mal. Regresa al Pasado. campo de batalla. Todas las criaturas de coste 2 o menos del cementerio del juego. Ni tan mal. Sí. Es un reanimar bastante interesante. Además, el arte Mm. está guapo. Mira, otro gato. Siempre que otra criatura que tú controles entra al juego, más uno a esta criatura. Siempre que tenga 3 o más contadores esto, tiene volar, es un caballero, además de sus otros tipos. Míralo. Mm. Y un coste Los, 2, ni tan mal. no, los mazos agros de gatitos van a estar interesantes. Tú ten en cuenta que esta, por ejemplo, en estándar va muy bien. O sea, ya no Mm. solo en Commander, sino que esta en estándar va muy bien. Pues puedes llevar 4 copias de esta y encima pues en turno 2 la bajas, en turno 3 bajas otra por poner un ejemplo. Le pones Sí, contado más uno y en 3 o 4 turnos pues tienes ahí este bicho super chetado. En plan, un sí. 4-4 que vuela y ya te está reventando la cara. Si encima lo que has metido son, por ejemplo, que le da +2/+1 a los gatos. En turno 2 metes ese, en turno 3 metes este, pues ya tienes ahí un pedazo bicho, un 4-3 pegando en turno 3. Mm, ¿Sabes? Estamos hablando que esto es para estándar, no solo para Commander. sí, sí. Para estándar. Mira, Adeline. Vigilancia. Tanto la fuerza es igual al número de criaturas que tú controles y siempre que ataques, por cada oponente creas un 1-1 atacándole. Mm, A él o al Planeswalker que controle. Sí, esta carta es muy buena. Sí, pero es para Le han hecho, Commander. le han hecho el reprint. No Sí, te sí. creas, también estándar da mucho juego. Sí, por el tema de las fichas puede tener una fuerza interesante. Hmm. Mira, otro En- gato. Daña primero. Y dice que paga 5. Todas tus criaturas atacantes tienen más X igual al número de criaturas atacantes que estén atacando, básicamente. Buah. sí, Ataca con 10. Son todas 14-14. sí, Bueno, este es no. un Esa es finisher. una 14-14. Este Sí, es el finisher de gatitos, básicamente. sí, sí, sí. Pues fíjate tú, Mira, en turno 4 bajas este, pum. Tiene los otros chetados, pegas. Y ya en turno 5 ya cuando vayas a pegar con esta, ya terminas de reventar al enemigo. no, no hace falta ni pegar con esa. No, no, ya por eso, pero que ya en turno 5 cuando puedas pagar la habilidad, Sí, es cuando terminas de reventar al enemigo. Esto para estándar. sí. El Mira, Arabó. otro. Otros gatos tienen más uno. Siempre Carabó u otro gato no toquen.
entra al juego, creas otro gato. Mm. Ni tan mal. Ya está legendaria, puede ser comandante mono blanco Hmm, de un tribal de gatos. Uf. Mira, el día del juicio final. Destruye todas las criaturas. Este es un buen reprint, muy bueno. Que hacía tiempo que no se reimprimía. Que lástima que no han hecho el reprint de Damnation. ¿O sí lo Mm. han hecho? No, no creo que No, lo han hecho. no lo hicieron. Reimprimieron esta para poder usarse en estándar. Ah, esa carta sí vale pasta. Todas las criaturas de tus oponentes están tapeados y siempre que una criatura de un oponente entra al juego ganas una vida. Ni tan mal Y porque es cuesta, un y turno cuesta 1. uno. Sí, sí. Ni tan mal porque es turno 1, así que chachi. Si dices tú que cuesta dinero, con los reprint bajan un poquito ahora. Que eso es muy bueno para el resto de personas. Mira, vuela y cuando entra en juego exilia el cementerio de un oponente. Ni tan mal. Simple. Tienes flash, sacrifica esta criatura, destruye un artefacto o encantamiento. Este es el conejito que te Yo, decía. Este. están haciendo ahí desmadre. Veía Mm. un combo wombo que era una puta locura, pero ya no me acuerdo. Dice que cuando esta criatura entra en juego, crea un número de conejitos igual el número igual el número de criaturas que tengan en juego esta. No, Y puedes tener un número. no, te estás complicando. Cuando Sí, entra en sí. juego, creas 1-1 conejos igual al número de copias que tengas de esta carta. Y como puedes llevar cualquier número de copias, puedes tener 20 conejos de estos y te creas 20 fichas. Ya sé por qué me está trabando la lengua. Porque el combo es, tienes a Elesnor como comandante Mm. y el resto del mazo, eso. Sí, sí, y entonces se triggerá 2 veces, te crea doble ficha, te crea... Es una brutalidad. ¿Tú sabes que esta común ahora mismo en preventa está a 3 euros? ¿En serio? Sí, Lolazo, a ver. sí, sí, sí. Y menos mal que la han puesto común, ¿eh? Porque si no, imagínate, la llegan a poner infrecuente y sería una brutalidad en el Está a 2 mercado euros ahora. secundario. Está a Sí, 2 euros de mínima. de mínima, sí. Por eso, es que no 2 euros de tendencia, 2 euros de mínima. De loco. Si quieres meter 20 copias de estos son 40 euros. Y es una Y común. es que es una común. A ver, seguramente bajará cuando ya salga de forma oficial la expansión, pero aún así, mm, ojo con esta carta. Mucho ojo. Semilla. Criatura legendaria. Siempre que gastes tu primer encantamiento cada turno, creas un coso 2/2. Y Sí. luego después al comienzo de cada combate, si tú controlas 5 o más encantamientos, el colega este tiene +4/+4 y vínculo final. Y vínculo vital. Dios, coño. O sea que se vuelve una 5/5 Sí, cada vez que empieza el combate. sí, sí, sí. Sí, además, a cada combate, o sea, también los del enemigo Lo del cuentan. oponente, sí, sí. Sí, pero bueno, me hizo mucha gracia tu... y gana vínculo final. Gana vínculo final, que es el vínculo final, pues te pego y te reviento. Ay, Dios. Vínculo final llamado matrimonio, ¿no? Chiste de cuñado. Ay, Mira, el heraldo de la guerra. Vuela. Cuando esta ataca, pone un contador sobre ella. Todos tus hechizos de ángel y humanos te cuesta uno menos por cada contador que tenga esta. LOL. sí, Yo. si fuera legendaria sería la hostia, pero no. Esta sí Esta hay. sí es la hostia. Mm. Flash, vuela. Tú no puedes perder el juego y tus oponentes no pueden ganar el juego. Mm. Cuando Y te vayas con a meter arte la tupida del alternativo. siglo. Sí, y cuando te vayas te vayas a meter la tupida del siglo, dice ¡pum! Algo. No puedo perder, jódete. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Mira, un Menos, Franzus, que digo Pegasus. Tiene vuela y vínculo vital. Y dice que cuando castes al coleguita este, no, cuando casteas uh, un Pegaso, un unicornio o un caballo, lo copia. cópialo. Sí. Y los Y otros Pegasos, unicornios y caballos tienen +1/+1. Yo veo hacerme un mazo de caballos con esto. O sea, de Pegasos, unicornios y caballos. Sí, yo veo hacerme un mazo de caballos con esto. Mono blanco, horse. Mono blanco montura. Mira, este es otro ángel, vuela.
Siempre que ganes vida, pon un contador más uno sobre esta criatura. Siempre que pongas un contador más uno sobre esta criatura, robas una carta. Solo se activa una vez por turno. Es Este muy tiene mucho buena. juego, ¿eh? Este Sí, tiene es mucho muy juego. buena. No solo se cheta, sino que te da robo. Y en blanco. Que está más difícil. Sí. Pero tienes que ganar vida para eso. Da igual. Un mazo de ángeles siempre va a ganar vida de alguna manera u otra. Ya, pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿sabes? Que tiene ese condicionante. Mira, un equipo. +3/+3. Siempre que cuando esta criatura bloquee o sea bloqueada por uno o más criaturas, exílialas. Tus oponentes no pueden castear hechizos con el mismo nombre Que las cartas exiliadas con esta. Esta va a ser cara. Esa es una... Ay, Dios, menos mal que no se puede en estándar. Si no, eso es, vamos, una masacre. Sí, Eso sí, es sí. Dios, qué locura, loco. Y encima la exilia, o sea, las exilia, Sí. o sea, no es que en plan se quedan y después si te cargas el equipo o la criatura vuelve otra vez, sino se exilia. Claro. Es decir, pego con esta. Pego con mi criatura equipada con esto. ¿Me bloquea? Con lo que me bloquea ese Basilia, lo exilia y ya no puedes volver a jugar hechizos con ese nombre. En estándar no tanto, pero en Modern esto sí lo parte. Porque sí se puede jugar en Modern. Qué locura. Ahí lo dejo. Porque da igual las otras copias. Pum. Y es más, en Commander, ¿sabes para qué te vale esto? Para tú bloquear o que te bloqueen con el comandante y ya no lo pueda castear. Dios, qué hijo de puta. Eso es de cabrones. Eso es de cabrones. Y ahora imagínate esta carta en un mazo verde-blanco con las criaturas verdes estas o los encantamientos verdes que obligan a bloquear a la criatura con todas las criaturas. ¿Sabes? La típica que te dice todas las todas las criaturas que puedan bloquear, bloquean a esta criatura. Se lo equipas, pegas, pum, todo exiliado y nos vimos. No, tío, no. Es que tienes un barremesa, podrías tener un barremesa todos los turnos. No, tío. Olvídate. Eso es de muy mala gente. Sí. Mira, los Kiki. Y los soldados. Kiki y los soldados te cuesta uno menos. Simple. Mira. Vigilancia, vínculo vital. Gíralo, creas un 4/4, un ángel 4/4. Solo hazlo si tienes... Coño, 7 más de vida. Sí, 7 más de vida respecto a tu vida inicial. Sí, esta la tengo yo en el mazo de clérigos, lo que pasa que tiene otro arte. Exacto. Ya me está a mí, en plan, coño. No me cuadra, pero después con el 4/4 más 7 de vida, ya sí, ya. Sí. Mira, Ayani. Adversario de los Tyrants. +1. Pon un contador -1 sobre hasta 2 criaturas objetivos. -2. Regresa a un coste 2 del cementerio al juego. Una criatura. -7. Consigues un emblema que dice al comienzo de tu paso final. Creas 3 gatos. Con vínculo vital. Pero no es para tanto. Está bien. Para no ser gatos sí, pero fuera de eso. Hombre, ni tan mal. Si consigues poner el emblema, son 3 fichas que estás metiendo al final de cada turno. Si tienes un Oyer en el campo, un Oyer Tag, son 6 fichas. O si tienes un Mondra, son 9 fichas que metes al final del turno de free. No, lo estás diciendo al revés. El Mondra son 6 fichas, el Oyer son 9 fichas. Pues eso, da igual, que tú me entiendes. Que si tienes uno de estos, al final del turno te puedes crear 6 fichas, 9 fichas de free. Sí. ¿Sabes? Sí, por esa parte sí. Claro, y si llevas un tribal de gatos, pues imagínate, a lo mejor no son gatos 1/1, a lo mejor ya son gatos 3/3 que estás poniendo de gratis. Mira, un dragón. Vuela, siempre que más criaturas ataquen, ganas una vida por cada criatura atacante. Simple. Sí. Esta sí es buena, este ángel es bueno. Dice, vuela, daño primero, vínculo vital, y todos tus ángeles tienen +1/+1 y vínculo vital. Ya es legendaria, que puede ser comandante. Mira, el arconte vuela, lifelink, todos tus Pegasus tienen lifelink, o sea, para el mazo de Pegasus que quieres montarte tú, o de caballo, lo que sea. Y siempre que castes un encantamiento, siempre que un encantamiento dentro del juego, sacas un Pegasus 2/2. Sí. Ni tan mal. Esa sí es buena. Vigilancia y siempre con la criatura blanca que tú controlas ataque ganas una vida. Esa es buena. Han metido muchas cosas de ganar vida también en esta expansión. Mira, esto. Vigilancia.
tiene constelación. Dice, siempre que leí dolor u otro encantamiento en tal juego, es una criatura objetivo. Hasta el final del turno es un 4/4 volador. Bien. Simple, es Sí. simplecita, ¿sabes? Para mazos de encantamiento. Cuando esta criatura entra en juego, elige uno. Scry 2, gana 3 vidas, exilia una criatura que tú controles y lo regresas en el siguiente Bajo tu paso control. final. Le haces blinqueo. Esta está bien por la recursión que te da, ¿sabes? Por el adivinar, el ganar vida o el blinqueo que te puede dar. Te da juego. Destruye todas las criaturas y gana una vida por cada criatura destruida de esta manera. Sí, Bien. al fumigar. En esta expansión han metido barremesas, pero solo en blanco. Bueno, en azul vimos los de devolver a la mano, pero devolver a la mano no es lo mismo que destruirlo. Mira, exilia la criatura para el Walker si es blanco, no, si es negro o rojo. Scry 1. Esta es carta de banquillo para estándar, ¿vale? Esta la pusimos aquí porque es carta de banquillo para estándar. Que estás jugando contra un mazo rojo o negro, pues haces pum, metemos este, va, te lo auxilio. No es una carta para llevarla en el core de tu deck. Esta Mira, es buena. Landfall, siempre que una tira entra en juego, elige uno. Sacas un gato 2/2 o pon un costo -1 sobre cada criatura que tú controles. Y encima tiene vigilancia hasta el final del turno. Esta está Sí, crema. esta es muy buena. Mira, Brigones, vigilancia, tiene heroísmo. Siempre que castes un hechizo que targetee a Brigón, pon un contador +1/+1. Gíralo, rebaja un contador y tomas una carta. No, Está y bien. está bien porque es humano y es soldado. O sea, hay un montón de soporte para esas dos tribus. Mira, siempre que ganes vida, pon un contador +1 sobre esta criatura. Sí, estos son los compañeros de Ayani, los básicos típicos de toda la vida. Pero le han puesto este arte. Si tú ganas 5 vidas, es solo una 7/7. Sí, no, Sí. no. Si tú, No, escucha, siempre que tú ganes vida, si tú ganas 5 vidas de golpe, de golpe no. Es un contador Pero más si, uno más uno. sí, pero si tú con 5 criaturas, 1/1, haces 5 puntos de daño, ganas una Sí, vida por cada una de ellas, se vuelve una 7/7. eso sí, eso sí. Pero que hay que tenerlo en cuenta, no es por cada vida que tú Sí, ganas, sino cada vez que ganas vida. sí, sí, sí. Mira, vuela, vínculo vital. Al comienzo de cada paso final, si tú has ganado 4 o más vidas, sacas un 4/4 volador y con vigilancia. Sí, un Dios. ángel de serra. Mira, otro gato. Al comienzo del combate en tu turno, si controlas 3 más criaturas, este se vuelve una 2/2 y ganas una vida. Está bien, para combinarla con esto. Sí. Mira, un muro. Sí. Tiene defensor, tiene hexproof y prevé todo el daño de no combate. Tú eres el que tú tiene tienes hexproof. Sí, lo bueno de esta es que tú tienes hexproof. Y prevé todo el daño de no combate que se te fuera hacia las otras criaturas. Sí, está muy bien. Este muro está muy, muy, muy bien. Destruye un permanente que no sea tierra y el contador saca un humano 1/1. Sí, es un reprint. Esta es curiosa porque es un reprint de un removal que salió hace poco, hace 2 o 3 expansiones. En el drain. Por eso, que esta era una infrecuente que estaba en los 2-3 euros. A lo mejor con esto baja un poquito. Que está muy bien porque es un básico en color blanco. Mira, para los de equipo, las criaturas equipadas tienen +1/+1 y siempre que una criatura equipada muera, robas una carta. Simplecita, motor de robo, nada mal. Mira, daña primero, tiene hexproof contra negro y siempre que esta criatura tiene +1/+0, si otro jugador controla un permanente negro, o sea que se vuelve una 3/2. Está bien. Para humanos y caballeros. Mira esta. Siempre que algo que no sea ficha, una criatura que no sea ficha y que tampoco sea ángel muera, regresa al campo de batalla bajo control con un control +1/+1. Tiene volar y es un ángel. Eso está de loco. Y está en estándar. Esta va a ser carilla. Mira vigilancia, vínculo vital y al comienzo de tu mantenimiento, si tienes 40 o más vidas, ganas el juego. Esta para estándar a lo mejor no, para Modern tampoco, pero para Commander es muy buena. Porque esta carta es demasiado, ¿sabes? Que voy a ver yo. Puede ser un finisher. No, esta no es cara, ¿eh? Esta no es cara. No, yo lo que estoy buscando es si no está baneada. No está baneada. No está.
Ya la tengo ojeada porque la había mirado para el mazo de clérigos y no es cara. No es cara, lo que pasa que lo que es caro es bajarla por 6 maná, un poquito F. Mm, Pero no está nada mal esta carta. Y además es un gato. sí, sí. Ah, el mentor de los mansos. Siempre Mm. que te capture con coste 2 o menos entre el juego, puedes pagar uno. Si lo haces, robas una carta. Simple. Un protector. Mira, esta. Las criaturas que tú controlas tienen más 1 más 0 y son indestructibles. Está bien. El El Brimas. Brimast. Vigilancia. Siempre que ataque, creas un gato con vigilancia y atacando. Siempre que las bloquees, creas un gato con vigilancia y bloqueando. Ah, mira. Más fichitas. Mm. El Yo, condenar. esa carta está guapa. Esta está guay y la han puesto para Commander solo con este arte. Así que Si ahí pones está. la criatura atacante en el bottom y su controlador gana vida igual a su resistencia. Es como la espada esta es Words of Espada de Guadañas, pero al revés. Porque espada de guadañas lo que te hace es ganar vida, le hace ganar vida al oponente igual a su fuerza y esta es su resistencia. Sí, Y pero tiene el mismo coste. esta tiene una condición que es que te tienen que atacar. Sí, sí, sí. O sea, no está nada mal, o sea, pero es un reprint que se ha hecho porque no han hecho muchos reprints de esta carta. Yo creo que esta es para sacar pasta y ya está. De De talpa. talpa. Vuela, doble strike, vigilancia, royal, indestructible. Simple. Mira esta. Te cuesta uno menos por cada gato que tú controles. Más 2 hasta el final del turno. A todas A tus todas tus criaturas. criaturas. A todas tus criaturas. De repente, en turno 4 metes el finisher definitivo con los gatos ya en estándar. Hmm. ¿Sabes? Pues tienes 3 criaturas. Has pegado, a lo mejor has quitado 5 o 6 de vida ya en esos 3 turnos. Con esta la casteas por 2, porque ya tendrías 3 criaturas. Les das más 2 a cada una. Y ya puedes simplemente ya puedes meter otros 9 10 12 de daño, que es lo que le pueda faltar al otro. Y como tengas 2 de estas en mano, a lo mejor hace más 2 y más 2. O sea, más 4, adiós, nos vimos. Hmm. En plan, pego. ¿Me bloqueas? No. Ah, sí, pues toma, papá. La zarpa fuera. Ah, esta sí, de coste 1. Si te atacan o bloquea una criatura, 3 puntos de daño. Y si fuese a morir, en vez de eso, lo exilias. Otro removal. Que está muy bien porque este sí es viable en estándar. Y todavía sigue siendo viable en estándar. Mm, Porque eso es repite de marcha de las máquinas. mm. Ni a guiada también. Esta ya no se fija tú, es curioso porque se fue en estándar hace un par de meses y vuelve a estándar otra vez. No, este tiene otro simbolito. Este me da que no es para estándar. Ah, no, vale, nada. Sí, este tiene Jumpstart. Vigilancia, esta tengo 3, esta tía. Vuela vigilancia, cada otro ángel que controla, que Entra entra en con un juego, contador. contador adicional más. O sea, por cada ángel que tú controlas en ese momento. Sí. Y puedes agregar blanco para castear un ángel. Este es el comandante de los ángeles. Este es buenísimo. Sí, este es el comandante mono blanco más utilizado. De los más utilizados en Commander. Para mazos mono blanco. Sobre todo, y de ángeles, concretamente. Sí, o sea, este es full tribal ángeles. Este dice, este hechizo te cuesta 3 menos si está tapeado, destruye la criatura objetivo. O sea que por coste 2, tupes una criatura. Sí, Si está tapeada. sí. Y hasta aquí el color blanco. Vamos con el siguiente color. Vamos. Vamos con el color negro. Sí. Y vamos rapidito porque el vídeo está durando muchísimo. El familiar de las 9 vidas. Esta criatura entra con 8 contadores de revivición sobre él, si lo casteaste. Cuando esta criatura muera, si tenía un contador de revivición, lo regresa al campo con un contador menos de revivición. Es decir, no es que le quites el contador, es que muere, se va al cementerio y vuelve con un contador menos. Te va a seguir activando los efectos de cuando muere. El Tiny Bones, esta es muy buena. Legendaria, por 2 maná la puedes castear, es viable en estándar. Y siempre que un oponente descarta una carta, la exilias de su cementerio, con un contador de stash. Durante tu turno puedes jugar cartas que tú no controlas con contadores de stash. Y puedes usar cualquier tipo de maná para castearla. Por 4 y girándola, cada oponente descarta una carta. Este puede ser un buen comandante, ¿eh? Comandante Sí, de descarte. Sí, es un muy buen comandante de descarte. Pero muy bueno.
Es más, me voy a pillar uno y voy a mandar a Clasoa a tomar por saco y meto este de comandante. Sí. Sí, porque este ya desde turno 2 lo bajo y te sigo haciendo descarte y todo lo que te descartas te lo auxilias. Y lo puedes castear aunque no esté él en juego. Sí, pero da igual, te lo auxilio. O sea, no es que vaya al cementerio y pueda seguir haciendo efectos. Es exiliado. No, ya. Pero que lo bueno es que incluso puedes castear lo que se está descartando Sí, sí, aunque sí. él no esté en juego. Sí, claro, pero imagínate, por ejemplo, vamos a poner, está contra una dragones. Y tú dices, yo, el Letali este es muy bueno, ¿sabes? Pues Mm, yo casteo Letali, hago el efecto de Tali, no sé qué, tal y cual. El Letali cuando muera se va al cementerio de su propietario y sí. después él lo vuelve a revivir, por lo que sea, con lo que sea, puede volverlo a revivir, te viene en contra. Entonces tienes que decidir tú si lo dejas exiliado o lo juegas. Que la mitad de las Bueno, veces te va a venir mejor dejarlo exiliado. te tengo que corregir. Italia es un dinosaurio, no un dragón. Pero bueno, eso da igual. Tú me entendiste. Los dragones, según la mitología, están basados en los fósiles de los dinosaurios. ¿Sabes? No según la mitología, sino que la mitología de los dragones se creó porque en la época medieval se encontraron los fósiles de los dinosaurios y no sabían atribuirle sino a esa criatura fantástica llamada dragón. Me gusta el inciso que acabas de meter Sí, en cultura. algo de Magic. Cultura, my friend, cultura. Vale, el Dark Confidant, al comienzo de tu mantenimiento revelas el tope y la pones en tu mano y pierdes vida igual al mana de esa carta. Está muy bien, es una criatura, por 2 manas la bajas, pero hay una mucho mejor que esta, que es el murcielaguito que salió en Dusmore o en Bloomborrow. No, en Bloomborrow. En Bloomborrow, sí, en Bloomborrow, porque puedes sacar una copia de ese, por 3 manas bajas ese y bajas una copia de ese murcielaguito y ya no es una la que robas, sino que son 2. Mm, Punto negativo, como te vengan 2 de 7 de maná, pues cagaste 14 de vida, ¿sabes? mm. Pero está muy bien que esté esta porque puedes combinarla con la otra y puedes robarte 3 por turno. Sí, El Rise of the Dark Realms. Pones todas las criaturas de todos los cementerios en el campo de batalla bajo tu control. muy Simple. buena. Un finisher. Y además es viable en estándar. Súper chévere porque el color negro en esta expansión para estándar introduce la posibilidad de hacerte mazos de zombies. Y el arte de esta está guapa. Así. El Gorex, una tortuga zombie legendaria. Y como costa adicional para castear este hechizo puedes exiliar cualquier número de criaturas de tu cementerio y le reduces en 2 el coste. Toque mortal, cuando ataca o muere, eliges una carta random de las exiliadas con él y la pones en tu mano. No, comandante. Sí, comandante mono negro de zombies. Es para eso, o sea, tú tienes ahí, lo exilias tal, lo puedes bajar por 2 manás. Exilias 3, la bajas por 2 maná. Cuando pegas, te devuelves una de las exiliadas a la mano. Así Mm, que, bueno, te devuelve aleatoria, o sea, no la eliges tú. mm. Pero bueno, que ni tan mal. Para cuando ya te hayan matado este bicho 2 o 3 veces y tengas que pagar 4 de maná extra, te viene muy bien. Mm. El Abyssal Harvester, 3 manas para castearlo, es un demonio y lo que tienes que cuando lo giras, exilias la criatura objetivo de un cementerio que fuera puesta allí este turno. Creas un token que es una copia de esa criatura, excepto que es una pesadilla además de sus otros tipos. Y luego exilias todas las demás tokens de pesadilla, es decir, el otro se le muere una criatura, creas una copia de esa criatura y la tienes ahí. Pero si vuelves a crear otra copia con esta, la copia inicial se exilia, se va. Solamente puedes tener una copia. Pero hay un comandante en Doctor Who que haría que esas copias no se exiliaran. Ya más adelante ese mazo vendrá. Más adelante, que lo estoy preparando desde hace tiempo. Green Tutor. Busca en tu biblioteca por una carta, la pones en tu mano y pierdes 3 vidas. Un Mm. buscador para Commander. Porque es solamente viable en Commander. Es un reprint que puede hacer que esta baje un poquito de precio, porque estaba cara antes. Mm.
La Uh, tormenta de escarabajos. Es una maldición, me encantan todas las maldiciones. En esta expansión metieron esta y digo, vamos a ponerla aquí. Encanta a un jugador al comienzo del mantenimiento del jugador encantado. Ese jugador o pierde 3 vidas o sacrifica un permanente que no sea tierra o se descarta una carta. mm, Dar por saco, dar por saco y dar por saco. El Reaper de la medianoche, cuando una criatura que no sea toque muera, eh, pierdes una vida y robas una carta. mm. Simple. Es para estándar, o sea, es un reprint para estándar, que está muy bien. Como dijimos, metemos zombies. Una serpiente, Hooded Blindfold, toque mortal. Siempre que una criatura que tú controles con toque mortal ataque, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Y siempre que una criatura que tú controlas con toque mortal haga daño a un Planewalker, destruyes ese Planewalker. Mm. Esta no está nada mal, está muy bien. Porque le da toque mortal a Planewalkers, que eso es muy bueno. Sobre todo para el señor del Nicol Bolas. Señor del Nicol Bolas, ¿quién está por ahí? Tenemos la receta de Nicol Bolas en el canal. La pueden ir a ver cuando termine este vídeo dentro de 1000 años. Porque el vídeo va a durar 3 horas, así que... Vale. El humano guerrero con toque mortal para combinarlo con el otro. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, ese jugador pierde vida igual al número de criaturas que hay en tu cementerio. Mm. Esta está muy bien, la puedes hacer imbloqueable, le pegas, ay que tengo 20 criaturas en mi cementerio, uy, perdiste 20 vidas de... De chill. sí, como quien no quiere la cosa. El Conqueror este vampirito, caballero, vuela, toque mortal y siempre que un oponente pierda vida, tú ganas esa vida. Es decir, le quitas 20 con esta, ganas 20 con esta. Mm. Y si añades otra carta, Mm, con Bea, siempre que ganes vida, haces que otro pierda vida y ahí empieza la fiesta, con el sí, Enduring, por ejemplo, el party, de party. Duxmore. La gran parte. Además, este es vampiro y es caballero, o sea, te da acceso a 2 tribus interesantes. Y es viable en estándar. Esta puede ser un poquito carilla, ¿eh? Arena pirexiana. Al comienzo de tu mantenimiento robas una carta, pierdes una vida. Está muy bien. Está bien que hayan hecho este reprint, así esta baja un poquito de precio y guay. Y además con este arte se ve súper chulo. Mm. Exsanguinate. Cada oponente pierde X vidas, tú ganas vida igual al total de vida perdida este turno. Esta es para Commander, es decir, para que tú tengas tus otros 3 oponentes, yo que sé, paga el X es 5, pues van a perder 5 vidas cada uno, pero tú vas a ganar 15. Mm. Así que ni tan mal. Go for the throw, ir a la garganta, destruir una criatura que no sea artefacto. La pusimos aquí porque han metido en esta expansión en el negro un montón de removals básicos de negro. Así que Mm. échenle un ojillo. El ejército de los condenados. Creas 13 zombies 2-2 y tienes flashback de 10. De 10, Así, sí. sí, así que ni tan mal. Finisher de zombies o cosas así para protegerte. Si tuvieran prisa esos zombies sería la hostia, pero no. No, es que entran tapeadas, o sea, entran giradas. Sí, entran tapeados, vale. Está bien, pues es solo para el tema de los zombies. Everest, criatura legendaria, vampiro, soldado, vuela, sacrificas otra criatura o artefacto y pones un contador +1/+1 sobre esta. Si el permanente sacrificado fue un tesoro, aparte de eso gana vínculo vital hasta el final del turno. Solo puedes activarlo de sacrificar como conjuro, así que Mm. eso le lastra, pero a cambio te va a dar acceso al color rojo si la usas como comandante, Mm. para que la puedas usar en un commander de vampiros. Porque te dice que cuando esta muera, puedes pagar 2 maná y cuando lo haces daño igual a su poder, a cada oponente. Así que ni tan mal, como estás sacrificando, le estás poniendo contadores +1/+1, a lo mejor la tienes ya como un 7-7 y muere, pagas esos dos y haces 7, 7 y 7. Esta es para Commander, no es para otro formato. Es donde más Mm. partido le vas a sacar.
Puedes hablar, señor vicepresi. Estaba pensando en un desmadre con esa carta. A ver, sabía yo que algo estaba escabilando. Cuenta. Esta, o sea, a esta le metes la carta esta de Assassin's Creed, la que da más 10 más 0 y Mm, vigilancia. Como ya tiene mm. volar, atacas a uno, Pero le metes no era daño. blanca, no era blanco ese equipo. No, no, Es es incoloro. incoloro, es incoloro. Vale, Le vale. mete, se vuelve una 12-2 con vigilancia y volar, porque ya tiene volar. Y O me la más. mata. ¡Pum! 12 de daño a todo el mundo. Mm, O más, ¿sabes? Puede ser más. Pues a O lo más, me- sí, sí. Porque se le van poniendo contadores. Aparte, me gusta el diseño que tiene. Me interesa Sí. ese comandante. Además, te voy a explicar una cosa. No necesariamente te lo tiene que matar el enemigo. Lo matas tú. Sí, por eso. Lo matas tú con lo que sea, pagas 2 y haces pum, a tomar por saco todo. Y si encima le metes cartas que diga en plan, siempre que se muera, regresa otra vez, girado lo que sea, vuelve otra vez, ¿sabes? Que puedes estar ahí desmadrando tranquilamente. Pues eso. Vamos al siguiente. El edicto blasfemo. Es un conjuro. Puedes pagar negro en vez de pagar el coste de maná como si Si hay tienes 13 o 13 más o más criaturas criaturas en el en campo. el juego. Que con el conjuro anterior de los zombies lo tendrías. Cada jugador sacrifica 13 criaturas de su elección. Esta es Mm, combinable pues con esta. Mete mm, los 13 zombies, pum, pagas uno, sacrificas los 13 zombies y le limpia el campo a todos los demás. ujú. Te voy a decir, es demasiado lío para hacer eso. Al final vas a terminar casteando lo normal. Sí. Fumulus de Infestation. Criatura legendaria, vampiro insecto. Esta está guapa, ¿eh? Tiene toque mortal, tiene volar. Y siempre que un jugador sacrifique una criatura que no sea token, creas un insecto 1/1. Siempre que un insecto, un liche, un slug o un gusano que tú controlas ataque, el jugador defensor pierde una vida y tú ganas una vida. Mm, Esta yo para un tribal así de insectos, yo la veo, a mí me mola. Y estaría guapo hacerle un masito a esto. O un mm. mazo de insectos donde esté esta carta. El Sleep, Menos uno, Tragic Sleep. menos uno de criatura. Y si tiene mórbido, menos 13. Sí, este es un Si reprint una de un criatura murió removal. este turno. Este es un reprint de un removal clásico. Que viene bien porque hace -13 y aunque tenga indestructible te lo terminas de cargar. O sea, Mm, está muy bien que lo hayan reeditado. Pues esta estaba carilla. Bueno, carilla sí. para hacer una común. No es que cueste 10 euros, pero a lo mejor eran 2 euros. Cosas así. El Varón de la Muerte, otro reprint. Esto va a hacer que baje más de precio. El Varón de la Muerte estará en 1 euro, cosas así. Tus esqueletos y tus zombies tienen +1/+1 y toque mortal. Mm, Simple, es un lord de zombies, está muy bien. El Black Keith Demon, un demonio que vuela y al comienzo de tu mantenimiento el jugador objetivo roba una carta y pierde una vida. Que no necesariamente tienes que ser tú, puede ser otro. El mm. jugador objetivo que robe la carta y pierda esa vida, por lo que sea. Sí, sí, sí. Mira la Liliana, esta está bien, va a seguir, esta era ya baratilla y va a seguir siendo barata. +1, creas un zombie 2/2 y mileas 2 cartas. -3, regresas una criatura de tu cementerio al campo de batalla y es un zombie. Y -7, destruyes todas las criaturas que no sean zombies. Como Mm, dijimos, en esta expansión han metido mucho soporte para temas de zombies. Para que te crees ahí tus masitos tribales de zombies. mm. Tenemos la humana clériga esta, que sacrifica 2 criaturas y cualquier número de jugadores pierde 2 vidas y sacrifica una criatura. Y Y, tú te agregas te dos añades maná 2 de negro. maná y robas una carta. Mm, Así que ni tan mal. Tú te sacrificas 2 criaturas, elijas a todos los demás, se sacrifican una criatura y pierden 2 vidas y encima tú te añades maná. Ni tan mal. mm. Chévere. Ref Tide Extractor. Criatura legendaria, humano, bribón. Siempre que tú ataques, la criatura objetivo gana toque mortal hasta el final del turno.
Para mazos tribales de bribones esta viene muy bien, porque los tribales de bribones suelen activar efectos cuando hacen daño. Siempre que una o más criaturas que tú controles hacen daño de combate a un jugador, creas un tesoro. Luego miras el tope del jugador ese y la exilias boca abajo. Tú puedes castear esas cartas mientras permanezcan exiliadas. Esta está súper guay. Para hacerse un mono black, está muy bien. Porque le haces daño al otro, te creas tesoro, le exilias el tope de su biblioteca y lo puedes jugar. Y encima se lo exilias boca abajo, que el otro no puede mirar lo que le has exiliado. Para joder más todavía. Sí. Pero fíjate tú que si no compartes colores con el otro, vas a tener que castear esas cartas con los tesoros que estás creando. Pero está muy bien, porque esta la dejas ahí y pegas con lo demás. Y ya está. El vampirito los vampiros atacantes que tú controlas tienen toque mortal y vínculo vital. Siempre que un vampiro que tú controlas muere, puedes pagar 2 vidas y si lo haces robas una carta. Está bien, pero no está bien porque cuesta 6 castearlo. Sí. Está bien, pero no está bien, ¿sabes? Es problemático. Sí. Deathmark. Destruye la criatura verde o blanca objetivo. Banquillo. Banquillo para estándar. Simple. Igual que la otra blanca, esta con el negro. Que lo casteas por 1, que está muy bien. Vito. Este Vito es un vampiro clérigo que siempre que tú ganes vida, el oponente objetivo pierde esa vida. Ese es el Vito del combo wombo. Sí. Y luego, por 5, las criaturas que tú controlas ganan vínculo vital. Necrópolis Regent, por 6 manás la casteas, es un vampiro que vuela y siempre que una criatura que tú controlas haga daño de combate a un jugador, pones esa cantidad de contadores +1/+1 sobre esa criatura. Es decir, pegas con un 5/5, hace 5 de daño, le metes 5 contadores +1/+1 a esa criatura. Y solo uno 10-10. Para los vampiritos, para tribales de vampiros, esta va a estar guay. Con Edgar Marco. Otro removal, destruye la criatura objetivo, pierde 2 vidas. Pero como cuesta 2, está muy bien. Sí, sí. Sí. El Feat de Swarm, más de lo mismo, destruir criaturas, pero esta puedes también destruir encantamientos. Que te da ese extra. Y pierdes vida después igual a eso. Pero lo estás casteando por 2. Esta está mejor, porque al final es un instantáneo y esta es un conjuro. Pero esta te permite destruir encantamientos. Sí. Otro removal que sería destruye la criatura o Planewalker y creas un tesoro. Está por esto, sí. ¿Sabes? Por poder destruir Planewalkers y aparte crearte el tesoro. Porque el coste es bastante alto. Tenemos Azul, el Lich Lords, criatura legendaria, zombie, ward, pagar 2 vidas. Y si las giras puedes castear un zombie objetivo desde tu cementerio este turno. Y lo que tiene de bueno es que lo puedes castear sin contadores de finalidad y sin mierda de esta de que se exilia cuando muere. Comandante mono negro zombie, puede ser, está interesante. Sí. Otro removal, el negro es el color de los removal. Esta está también porque puedes destruir Planewalkers por 3 maná, es un maná menos que el otro. Sí. Ozox de Clattering King, un noble Skeletor. Dice que no puede bloquear. Y dice que cuando muera creas un Jumble Bones 2-1. Legendario, que dice, que tú no puedes bloquear. Y cuando esta criatura deje el juego, regresa a Ozox a la mano del cementerio a la mano. Sí. Ah, mira. Sí. Esta la puedes llevar como comandante o lo puedes llevar simplemente como un esqueleto más y ya está. Para hacer los combos de cementerio y eso. O sea, tú vas pegando con él, muere, te creas el legendario ese, muere el legendario, lo devuelves a la mano, vuelve a bajar y así. Sí. El Priest de Geeks. Cuando entras, te añades 3 maná negro. Esta viene muy bien para un deck de... ¿Cómo se dice? Valgaboth. Sí. Con Sol Ring, sacas Sol Ring, pagas con Sol Ring y el coso ese, y tenías 3 maná. Es como si otra cosa más, ¿sí? Esta está bien porque es como si la castearas de gratis, ya está. ¿Sabes? Te estás metiendo una criatura de gratis y ya después.
No, no es que te estés añadiendo de más. A no ser, a no ser que tengas a el Snore en el campo. Y en O vez de sea, añadirte 3 manás, te añades 6. tenía 6, sí. Que ahí sería la hostia con cebolleta. Mm, Roba 2 cartas, pierde 2 vidas. Esto es como un firmar con sangre, pero es otra carta con otro nombre, por lo cual puedes llevar los dos. mm, Muy bien. El insecto este que cuando muere lo regresas a la mano de su propietario. mm. Cosa que no está nada mal. Para el tema de la recursión, si ya nos parecía esta anterior algo buena porque podía volver del cementerio, esta está mucho mejor porque muere Sí. y te lo regresa, muere y te lo regresa y sigues haciendo 20.000 combos. Uy, 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 aquí. Demonio, con mórbido. Al comienzo de tu paso final, si una criatura ha muerto este turno, destruyes una criatura que no sea demonio. Sí, no, al comienzo de cada paso final. Bueno, pues eso, al comienzo de cada paso final lo puedes hacer en tu turno, en el suyo, en el suyo y en el suyo. Sí. Así que cuidadito si las criaturas mueren. Mm, Está muy bien, es un 6-6, bastante equilibrado. Bien, me gusta. Afelia, criatura legendaria con acceso a verde. Tiene toque mortal. Cuando Afelia ataca puedes pagar 2. Si lo haces creas un 1-1 serpiente con toque mortal. Por 5 hasta el final del turno, siempre que una o más de tus gorgonas o serpientes que tú controlas hagan daño de combate a un jugador, ese jugador pierde la mitad de su vida, redondeado hacia arriba. Así de chill. mm, Así que ni tan mal para un mazo tribal de gorgonas y de serpientes lo veo perfecto. Pues encima hay una gorgona que le da toque mortal a todas tus criaturas y hace que los otros pierdan toque mortal y puedes hacer 20.000 combos. Más la mm, otra que vimos antes, que la serpiente que vimos antes, que también tenía combo con lo de toque mortal, de robar cartas y demás. mm. Así que, buah, y esta yo la veo, ¿eh? La veo muy mucho. El Nantuko sacrifica una criatura, obtiene +2 hasta, +2/+2 hasta el final del turno. Es un zombie, es un Mm. insecto, o sea, tiene bastante soporte. ¿Para qué sirve esto? Pues para tú pegar y decir, bueno, pues no me bloqueas, sacrifico, te pego de 10, nos vimos. El demonio este lo casteas por 7, un 6-6 que vuela, pero siempre cuando esta criatura entra, buscas por una carta en tu biblioteca y te la añades a mano. Es un tutor que aparte es criatura. Legal Mm. en estándar. El Masacre Burn, también legal en estándar. Cuando esta criatura entra, las criaturas de tus oponentes tienen -2/-2 hasta el final del turno. Por lo que puedes limpiar campo. Y siempre que una criatura o un oponente muera, ese jugador pierde 2 vidas. Mm. Este es un finisher en estándar, en el cual imagínate el mazo de fichitas del conejito ese. Con el conejito tienes ahí 10 fichas 1-1. Bajas este, le matas todas las 10 fichas porque le da -2/-2. Y aparte Mm. pierde 20 vidas. Por lo que sea, ¿sabes? Ítem Alive, como costa adicional, o sacrifica una criatura o pagas 4 y exilias una criatura o Pintura. Planewalker. Mm. ¿Qué Esa decías? está crema. Esa está crema, Sí, esa está crema. sí. Si las otras Aunque nos si instantáneo parecían sería bien, mejor todavía. sí. Pero si las otras nos parecía bien porque podía destruir Planewalkers, esta nos parece mejor porque encima por uno la lo puedes exiliar. Mm. Y hasta aquí el color negro. Todavía nos quedan 2 colores más. No. Y ahora vamos con el color rojo. Tenemos al general Creat. Dice, siempre que uno o más goblins ataquen, creas un goblin 1-1 tapeado y atacando. Y siempre que otra criatura que tú controles entre, el general hace un punto de daño a cada oponente. ¿Está bien? Sí, está bastante bien. Quieras o no, es un poquito de chispitas. Le han dado un montón de soporte a los goblins en la parte roja y a los dragones, que ya lo veremos más adelante. Así que en este caso ni tan mal. Los Glovin vendrá más adelante. No los Goblins, los Glovin. Los goblins. A ver qué será eso. Lo que dijiste. Ah, LOL. Vacilándome aquí al personal hasta ahora. El Glovin. A ver, espera un momento que está conectado esto. Pues sí, está conectado. Vale, venga, sí. Para. Mira, tiene otro Glovin.
Mira, el Globin, como dices tú, o digo yo, dice, los goblins que tú controlas más uno más serie ganan prisa hasta el final del turno. Siempre que este ataque, si es atacado con un poder total de 6 o más, creas un 1-1 goblin tapeado y atacando nada más. ¡Qué Sí. mierda! Hombre, es infrecuente. Me imaginaba 6 goblins, ¿sabes? Así por la cara. Hubiese molado. Sí. Pero bueno, como le das más uno más cero, con tener 3 goblins, ya empiezas a crear fichas. Ah, mira, el Hidetsugu. Ese es una criatura legendaria de Kamigawa, si mal no recuerdo. Dice, si un jugador tiene exactamente 10 de vida, haces 10, con esta carta haces 10 de punto de daño a ese jugador. Eso es un insta, básicamente. Sí, pero para estándar. Sí. O sea, este es un finalizador de estándar. Si juegas rojo, yo llevaría uno. Por si cuadra. O sea, Sí, sí. la cara de tonto que se le queda al otro cuando diga, que tiene 10 vidas, espera. Pum, en tu cara. Nos vimos. Sí. Mira, el Min Sparker daña primero siempre que un oponente castee un hechizo blanco o azul o un conjuro. No, siempre que castee un instantáneo o un conjuro blanco o azul, le hace 2 puntos de daño a ese jugador, ¿no? Sí, esto es banquillo de estándar. Qué específico. Banquillo de estándar. Sí, sí, Si sí. si tú juegas rojo y el otro te saca un mazo azul blanco, dices tú, bueno, vamos a meter los elementales, sí, como quien no quiere la cosa, y te vamos a condicionar a que cada vez que vayas a jugar un instantáneo, un conjuro, llore. Llora con Y. Sí. Mira, Leonia, al comienzo del combate en tu turno, crea X tokens que son copias de otra criatura que tú controlas, donde X es el número De más instantáneos uno, y conjuros. o sea, y más uno, instantáneo conjuros que hayas casteado este turno. Tienen prisa. Ah, mira. O sea, como mínimo casteas uno. O sea, como mínimo te salta uno. Sí, y los exilias al comienzo del siguiente paso final. Sí, vamos. De chill. Pero ni tan mal, o sea, en un mazo de estos de Prowess, de estos que lanzas conjuros instantáneos y tal y se van chetando, Sí. así pum pum pum, lanzas 2 o 3, empieza el combate, te creas 3 copias, pega. GG. Sí. Y pega, creo que las copias se crean con la fuerza que tenga en el momento la criatura, ¿o no? Dice crea X token donde son la copia de otra criatura que tú controles. Donde X, sí, Claro. sí, exactamente. Es una copia exacta. Claro, entonces tú tienes un bicho con Prowess en plan 5-5, por poner un ejemplo. Sí. Y las 3 fichas serían 5-5, ¿no? Sí, así es. Vale. Y como son una copia, como si casteas otro hechizo, solo se vuelve 6-6 automáticamente. Sí, y sería lloro automático. El Impact Tremors. Ah, ese de toda la vida. Siempre que una criatura que tú controlas entra al campo, hace un puto daño a cada oponente. Ese está chévere. Esta está muy bien. Es una carta de 1,5 €, 2. Suele rondar ese precio. Al reeditarlo aquí y siendo común, es probable que baje de precio y ya todo el mundo la pueda tener en su mazo rojo. Yo la tengo. Además que esta es para estándar. Sabes que Sí. puedes llevar 4 copias de esta en estándar y vamos. Y empieza a crear fichas de Goblin. Imagínate haciendo 4 puntos de daño por cada ficha que creas. O las fichas que creas con esta. Sí, sí. Te Y si crea- encima haces que sea una copia de cartas que te digan que cuando entra en juego hace un punto de daño a cada oponente, como entran 4, salta 4 veces, haces Sí. 4 puntos de daño, más 4 puntos de daño. Porque, a ver, entra en juego. Serían 16 de golpe. Más 16 de los golpe. 4 más los 4 que harías al entrar con las criaturas serían 20, un OTK. Sí, es un insta. Sí, pero tendrías que tener 4 copias de esta y luego ya tener toda la vaina con esta. Sí. Pero ni tan mal, ¿eh? Pero en estándar se puede. Puedes tener 4. Sí, En claro estándar que... se puede. Claro, pero te tienen que cuadrar tener los 4 en el campo. Ya con 2 ya con 2 va a ser jodido. Ten en cuenta que en estándar son 20 vidas. Mira, el Goblin cuando entra en juego crea un número de Goblins igual al número de oponentes que tú controlas. Bueno, esto ya Que tú es tienes. Commander puro y duro. Sí, sí. Y dice, pagas 4, si un daño si fueses a hacer daño, haces el doble a un oponente. Si una fuerte fuese a hacer daño. Sí. Está bien. Sí, ni tan mal. Es como un finisher de Globins. Sí. Lo interesante de esta es que es mutante, ¿eh? Ojo a los mutantes. Ahora no, más adelante, en otras expansiones. El Dragon's Fire
Como coste adicional, puedes mostrar un dragón de tu mano o es un dragón que tú controlas. Hace 3 puntos de daño a la criatura Planeswalker. Si has mostrado un dragón, en vez de eso, hace daño igual a la carta que has mostrado del dragón. O sea, Sí, o al dragón que tienes en juego o al dragón que tienes en mano. Está bien. claro, es un removal super tocho por 2. Porque Sí. imagínate que tú revelas desde la mano un dragón de fuerza 8. No hay quien se te resista. Tu PT8. Por eso dije, o sea, el color rojo aquí es Globins o Dragons. Mira, el Sarkhan. +1, descartas una carta, robas una carta. +1, agregas 2 maná y solo para castear dragones. -7, crea 4 dragones 5/5 con volar. Simple. Molaría, hubiese molado que los dragones tuvieran prisa. Pues sí. Pero ya sería demasiado tocho. Ah, mira, el Cat Snipe, otra vez, esta carta. Sí, Lol. otra reedición. Sí, siempre casteo un instantáneo conjuro, 2 puntos de daño a cada oponente, simple. Vale. Mira, el Bomber, otro Goblins tiene +1/+1. Pagas 1 hasta el final del turno, otro Goblin que gana volar y dice, cuando haga daño en combate, sacrifícalo, lol. Claro, tú no mira la ilustración de la imagen. Es un Sí, goblin sí. tirando a otro. Sí, lo estoy viendo. con una cabeza bomba. Golnok. Mira, prisa. Los cobardes no pueden bloquear a los guerreros. Siempre que uno más guerreros que tú controles ataca a un jugador, una criatura de ese jugador se convierte en cobarde. Los warriors atacantes tienen +X/+0, donde X es el número de cobardes que controlan tus oponentes. Y no se le quita, a los cobardes. No, es verdad, no es hasta el final del turno. Exacto. ¿Vemos aquí un mono rojo de guerrero en Commander? Puede ser. Pues lo Porque veo. dice siempre que uno o más Warriors ataque a un jugador. O sea, si Sí. tú atacas a 3 jugadores, salta 3 veces, porque estás atacando a 3 jugadores distintos. Sí, Entonces puede ser cobarde, cobarde, cobarde. sí, Y ya de por sí, con esta solo, ya se vuelve una 5, 3. sí, exacto. Y esta la bajas por 3 maná, o sea, la bajas rapidito. Está muy bien esta carta. Me voy a hacer un mono rojo de guerrero. Que le den a los Globins. Adiós, Krenko. Bienvenido, Corno. El colega este arrolla y los jugadores no pueden ganar vida. Simple. Y sí, la ilustración está guapa. Me recuerda a un bicho del Monster Hunter. Este lo conozco, es del barrio. A causa de tu mantenimiento, si controlas 6 más tierras, sacas un 5/5 dragón. Ya está. Sí, pero ¿cuál es la cosa? Que lo puedes jugar en estándar. Imagínate 4 copias de esto. LOL. Porque no es legendario. Es verdad, es verdad. No es legendario. Al comienzo de tu mantenimiento te creas 4 dragones 5/5. Tú imagínate jugar Commander en estándar, con todas las posibilidades que hay en Commander. Entonces no sería estándar. Y venir todas estas cartas a estándar es una puta locura. Sí, Y sí, encima pero 5 años. Es que con esta expansión lo que han hecho es convertir estándar en modelo. Me voy a meter en estándar yo. Sí, mira la chandrita. La Tranja. La +2, 3, te atacas 3 maná. Y decirles el top free y puedes elegir una de esas para jugar, para castearla. +1, creaste un token que es una copia de otra criatura que tú controles, excepto que tiene prisa y al comienzo del paso final sacrifícalo. -4, hace 8 puntos de daño a lo que tú quieras. Ah, coño, sí, está bien. No, encima lo puedes activar, o sea, entra en juego y ya puedes hacer pum, limpio. Sí. Además, no solo haces pun limpio, sino que después haces +2, es que me añado 3 maná. Y es como si robase. Sí. Está bastante bien esta carta. Esta chandra va a estar bien y puede que esté un poquillo carilla. Lo malo es que cuesta 7. Ya, pero la puedes jugar en estándar. Ya, pero cuesta 7. Mira, el Slackstorm. Elige uno, 3 puntos de daño a cada criatura o 3 puntos de daño a cada jugador. Barremesas de rojo en estándar. Sí. Este sí está tocho. Vuela. Siempre es un dragón que vuela, que dice, siempre que fuese a hacer daño, una fuente fuese a hacer daño, haces el doble de daño. Te está muy loco. Que una fuente que tú controlas o un permanente que un oponente controla. Es decir, Sí, o sea, si una fuente que tú controles fuese a hacer daño a un oponente o un permanente que controle un oponente, le haces el doble de daño. Sí, esta carta es muy buena, está tocha. Estas son las que valen pasta. Sí, sobre todo si pones el arte así extendido y demás. Mira, el Sandstorm. Arrolla, puedes exert. Exert es que cuando lo giras, cuando atacas, no se endereza. lo dejas que no se enderece un turno. Ah, eso es de Amonkhet.
Esa Sí, sí, habilidad de sí. Mamonkey. Vale. Cuando hagas el search, creas un tapeado, un token de otra criatura que tú controles y sacrificas. Ah, vale, es que es una copia básicamente. Sí, haces una copia de otro. Pero claro, imagínate hacer una copia de este, por ejemplo. Doble más doble. 4 por Sí, 4. pero no se supone que empiezan las reglas esas. Ah, sí, son reglas de sustitución, solo sería el doble, ¿no? Solo sería el doble, no puede ser el doble del doble. Da igual. Déjame con mis ilusiones. Mira, +1/+0 a todas las criaturas atacantes. Está bien. Está Simple. simple. Mira, el Ball Lighting cuesta 3. Arrolla, prisa, con eso el paso final se que esta criatura. Vale, esto es, entra en juego, atacar, morir. Ya está. Sí, es un 6-1. Sí. Mira, el Frontline. Entra en juego, crea un 1/1 soldado con prisa. Siempre que gaste un hechizo que haga objetivo Target. a una. Que Sí, sí, que haga objetivo. Que objetivo a una sola criatura que tú controles, que hagas un token de eso. Un 1/1 Witchcaster de copy the spell. Ah, yo. Y lo copia. Sí, es decir, imagínate, tú tiras un +1/+1 y arrollas a un bicho tuyo. Sí. Te crea un soldado 1/1 con prisa y al que se le copia ese +1/+1 y arrolla. Sí. ¿Sabes? Y ya Sí, está. sí. Claro, lo castea. La copia no se castea. Imagínate. Esto es una tontería realmente. Este dice que cuando haga daño de combate a un jugador, cada jugador descarta su mano y roba 7 cartas. Todo era que es una tontería, pero imagínate robar 7 cartas en estándar. Un mazo de dequeo con rojo. Dequeo con rojo. ¿Qué Sí. estás diciendo, loco? Imagínate la tontería esta. Nunca he visto ¿Sabes? un dequeo con rojo. Dequeo Claro, azul, pero imagínate, azul negro. te buscas, te haces un mazo para buscarte y poner las 4 copias de este bicho. Un Iset dequeo. Claro. Pega con los 4. Imagínate, no, imagínate pegar con 4 de estos. ¿Sabes? Le vas a hacer robar 7, 14, 28. En estándar, que son 60 cartas. Sabes que también te lo más tú. ¿Eh? Sabes que a ti te pasa lo mismo. Ah, cada jugador descarta. Sí. Bueno, no pasa nada. Tú llevas 70 cartas y el otro 60. Que le dé. En 2 turnos se queda sin mazo. Estás fatal. Oye, yo y mis ideas locas. Seguramente habrá alguien que diga, hostia, eso puede molar y lo haga. Un Iset de dequeo. Ah, mira, esa carta la quería Emma. Es un metamorfo de estos, ¿no? Sí. Metamorfo. Siempre que no puedes castar un hechizo, pon contador +1/+1 sobre esta criatura. Sencillito. Sí. Pero lo bueno de esta es que tiene Changeling. Sí, esta costaba un pavo en su momento. Y ahora costará menos porque se ha reeditado. Ah, mira, por cada tierra que tú controles, que es un tesoro. ¿No? Ni tan mal. Esta viene súper bien para los mazos del mono rojo de Commander. Que tiene una tipa que hace cosas con los tesoros. Que te gana con los tesoros. Aquel tío que nos conveó con los tesoros. Sí. Esta es la carta para ese mazo. Sí, es con un enano, con una enana. Sí, sé quién es. Sé quién es, de quién habla y sé cuál es la carta, pero no me acuerdo. Es que no me acuerdo, tenía un nombre pero no me acuerdo, bastante conocido. Pónganlo en los comentarios si han llegado hasta aquí y ven esto. Mira, el intimador. Sí, intimador, ¿no? Intimidator. Mira, los cobardes no pueden bloquear a los guerreros. Venga, va, para adelante. Pagas uno y eliges uno que no haya sido elegido este turno. +1/+1 al colega, una que tú se comete de cobarde hasta el final del turno y un guerrero que no rolla hasta el final del turno. Para el mazo de guerrero. Sí. Este es el del doble de daño. Mm. Esto lo he visto más veces. Vuela, siempre que ataque, hace 4 puntos de daño a un target y 3 de daño hasta 2 targets. Sí. Cada uno de hasta 2 targets. Sí, solo con atacar. O sea, hace 4 y luego hace 3 y 3. Sí, que serían 10 en total. Sí. Que puedes hacerlo de esta manera. Tú pegas, haces los 4 a cabeza, por ejemplo. Haces 3 a cabeza también, ya serían 7 a cabeza. Y otros 3 a una criatura. Sí. O haces 4, 3 y 3 a criaturas diferentes y limpias campo. Pero si vamos directos a cabeza, pues haces 4 más 3, que serían 7, más los 7 de daño, serían 14. Y esto es legal en estándar. Sí, chévere. Vuela siempre que gastes un hechizo que... ¿De dragón? Que no sea, siempre que un hechizo que no sea de criatura o de dragón. Hace un punto de daño a cada oponente. Coño, mira. No, los mazos de dragones van a estar potentes ahora.
Sí, sobre todo en estándar. Mira, un Goblin de estos. Al comienzo de tu paso final, si has atacado este turno, queda un 1-1 Goblin. Y ya está, simple. Sí. Que ni tan mal, tanto los goblins como los dragones van a estar fuertes en estándar, ¿eh? Sí. Yo ahí lo dejo. Ah, mira, el gatito. Se parece al mío. El oponente objetivo gana el control del oponente que tú controlas. De chill. Sí, esta es para mazos muy específicos, pero es interesante. Sí. Mira, este le da prisa hasta el final del turno a un colega. Simple. Y ya está. Y la bajas por un maná, es común, es interesante. Solamente eso. Siempre que gastes un hechizo instantáneo conjuro, creas un 5/5 dragón, ¿no? Yes. Esta va a ser cara. Esta va a ser cara porque los macitos estos de instantáneo y conjuro están potentes. Sobre todo después de Bloomborrow con la nutria. Mira, brother, hermanos Yamasaki, Bushido 1. Si hay exactamente 2 permanentes con el mismo nombre de este colega, no se aplica la regla legendaria. Cada otra criatura llamada hermanos Yamasaki, +2/+2 y prisa. O sea, son unas 4/3. Que dice que siempre que se bloquea +1/+1. No, ¿te imaginas que hicieron un reprint de todas las cartas de Bushido? Uf, estaría guay. Pero esta no le estás viendo el potencial a esta. Puedes llevar 4 copias. Vale, Sí. si tú tienes a los 4 hermanos, cada uno es un +6/+6. No, si tienes exactamente 2 permanentes. Vale, me equivoqué. No he dicho nada. Yo estaría rotísimo. Sí. Saca los 4 y GG ya. El combat si no ha sido exhortada, creo que era exhortada, algo así. Se llamaba. Da igual, exerte. Exert. Puedes hacer exert cuando ataque. Cuando lo haces, endereza todas las otras criaturas y tienes una fase adicional, aparte de esta, coño, está bien. Y es guerrero. Ahí lo dejo. El finisher. Otro Krenko. Sí, pero este es un reprint de uno viejo. Este es el de Jamster, Sí. vale. Cuando ataque, pon contador +1/+1 sobre él y crea tokens, crea goblins 1/1 igual a la fuerza del colega. Está bien. Este sí me acuerdo. El arcanista. Arroya, siempre que ataque, puedes castear un hechizo instantáneo conjuro igual a la fuerza del colega este. O menor también. O menor, sí. Igual o menor. Y se va para el exilio. Sin pagar el coste. Sí. Carta Lo buena. casteate gratis. Está muy bien. Es zombie y es hechicero. O sea, encima tiene las 2 tribus que jugarían esto. ¿Otro Krenko? Sí. Yo ya Pero no, pero este es el clásico. Este es el que te crea las fichas igual este es a el los del otros comandante. Sí, a los otros Globins. Tú estás con eso todo el rato. Sí, claro, son No Globins. hay mucho que decir. No hay mucho que decir porque este está en comandante. ¿sabes? Mira, otro Globin, ¿sabes? Que se infla. Y aliado. Sí, este sí. Cuando castea un hechizo instantáneo conjuro que haga target solo asada, cópielo. Y luego después, cópielo. Y después, otra criatura que lo controla. ¿Hola? Lo copias en cada otra criatura que tú controlas. O sea que si le haces un +3/+3 a este, le das +3/+3 a todos, básicamente. Sí, a todas las fichitas de Globins que tengas. Y cada otra copia tiene que ser diferente. Each copy target is different one of those creatures. Claro que no le puedes hacer las 20 copias a uno. Sí. Yo. Y esto lo puedes llevar como comandante, que no está nada mal. Está muy loco esto. No necesariamente lo tienes que llevar en un mazo de Globins, sino que lo puedes llevar en otro mazo. Son los de instantáneos y conjuros. ¿Te imaginas? Le da... no, porque no puede... Sí, como comandante tendría que ser rojo y negro. Pero imagínate tener esto en el campo y darle el de +1/+1 infectar. No, pero no lo necesitas. Le da el de +3/+0 y arrollar. Sí. Con +3/+0 y dañar 2 veces. O sea, como eso no cuesta nada, se lo pones a todo, entonces da dañar 2 veces, arrollar, no sé qué, no sé cuánto. Es un insta. Sí. Se escapa. Sí, pero imagínate que tienes 2 o 3 nada más, pegas, no te bloquean, dice, bueno, +1/+1 y infectar. Y le ves la cara de tonto al otro. Mira, un Fénix. Vuela y pisa. Esta criatura ataca cada combate si puede. Y al comienzo del combate en tu turno, si controlas una criatura con fuerza de 4 o más, puedes pagar el coso uno de estos, y te hace el juego. Vale, bueno, si es uno de los dos, vale. Sí, claro. Está bien. Esta está muy bien. Esta es para combinarla sobre todo con las cartas estas de roba y descarta. Sí. Te descartas esta, la dejas ahí.
Cuando tengas un bichito, haces pum, pago 1, entra al campo. Mira, otro dragón. Vuela, cuando este entra en juego, puedes buscar un artefacto, exiliarlo y barrar la biblioteca. Cuando esta criatura muera, la carta exiliada va a tu mano. Simple. Un buscador. Un buscador de artefactos y encima dragón. Italia. Pero este es el original. Cuando ataque, exilas el top de cada jugador y puedes castearlo. Cualquier número de ellas sin pagar. Está bien. Sí, Este sí. es el original. Sí, además lo han metido en estándar y tiene un arte alternativo que está muy bien. Pues el Italian estándar, loco. Oh. Mira, el Latlis. Vuela, siempre que hay otro dragón que tú controles en el juego, sacas otro dragón. Y +1/+0 a todos tus dragones. Está bien. Sí, simple. Hombre, esto lo puedes llevar como un comandante mono rojo de dragones. Sí, Electroduplicate. Es un token que es una copia de una criatura. Ese te tiene prisa y se tiene que sacrificar al final del turno. Y paga. Y tiene 4. flashback. Flashback de 4, que ni tan mal. Sí. Este es el que te cuesta uno menos los hechizos de dragón. Y ya está. Y hasta aquí el color rojo. Este ha sido el color rojo, el color de los Globins y de los Dragons. Sí. Vamos por el siguiente. Y ahora vamos con el color verde. Sí, cada vez queda menos para la pentacolor. Mira, el Lotus Cobra tiene Landfall. Cuando metes una tierrita, añades un maná de cualquier color. Esa carta está muy rota. Está muy bien para lo que es Commander y mazos multicolores. Viene muy bien. Además es serpiente. O sea, como ha habido soporte para serpientes y gorgonas en este set, puede ser interesante. Además, a reeditarlo baja un poquito de precio. Se hace más asequible para el resto de los mortales. El sabio de la reclamación, cuando esta criatura entra, puedes destruir un artefacto o un encantamiento. Simple. Legal en estándar. Y es un elfo. Hay que hacer una aclaración aquí. El color verde en este set es para potenciar e introducir los elfos en estándar. Ahí lo dejo. Band Together. Hasta 2 criaturas objetivos que tú controlas hacen daño igual a su poder a otra criatura. Estos son los removal de verde. Por si no juegas ni blanco, ni rojo, ni negro, tiene los removal de este estilo. Oh, aquí se me coló un artefacto negro, no pasa nada. Está muy bien porque entra con 3 contadores de deseo. Pagas uno, lo giras, buscas una carta y le pasas el artefacto a otro. Esto te lo ponen aquí como para estándar, pero esto es una carta de Commander pura y dura, ¿sabes? Porque haces politiqueo en plan, oye, yo te paso esto para que tú te busques una carta y no me pegas ni me haces nada. Y el otro, vale, guay. Curiosamente, hace un par de semanas alguien sacó esa carta ahí y se puso en modo político. Sí. Vale, Imperius Perfect, los otros elfos, +1/+1, pagas 1, gira y creas un elfo. Simple. Sí. El Garrot's Rising, cuando entra robas una carta y cuando entra un de esto de poder de 4 o más, un bicho con poder de 4 más, robas cartas. Y las criaturas tuyas tienen a arrollar. Esta está muy guapa. Esta está guapísima. Me quiero montar un mazo de bestias con esto. Es la Slinsa. Vale, es una criatura legendaria, es bestia. Te dice, los hechizos de bestia que tú castes cuestan 2 menos. Cada otra bestia que tú controlas entra con un contador +1/+1. Y siempre que esta u otra criatura con poder de 4 más entre, puedes pagar 2. Y cuando lo haga, esta pelea contra otra criatura. Sí, esta puedes hacer un daño a bestias. Sí, un verde rojo de bestias. Buah, yo es que lo estoy viendo en mi cabeza. No, vale, no es un Naya. Pensaba que se podía pagar con blanco también. No. Bestia. Sí. Y lo combinas con esta, y robas carta encima y así, pam, pim, pam, y así. De loco. Un elfo legendario, el Dionus. Los elfos que tú controlas tienen siempre que esta criatura sea girada durante tu turno, la enderezas y le pones un contador +1/+1. Se triggerea la habilidad una vez por turno. O sea, básicamente los elfos que tú controlas. Claro, los elfos que tú controlas ganan esa habilidad. O sea, cada elfo que tú gires se va a enderezar y le va a poner un contador +1/+1. Es como si le dieras un vigilancia y ponerle un contador +1/+1 en cada turno. Sí, básicamente, como los elfos se ayudan entre ellos
El que te da maná, el que te chuta, el que no sé qué, no sé cuánto, hace pam, 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 hago todo, pum, se endereza todo. Sí. Y Dios, vas, qué locura. y vas cagando fichas de elfos por todos lados. Y es infrecuente. Sí. Y es legendaria, puede ser un comandante. Sí, qué locura. Sí. Braulio, un centauro. Braulio, el poder y la resistencia son igual al número de tierras que tú controlas. Siempre que ataque, robas una carta. Y puedes poner una carta de tierra de tu mano al campo. Está rotísima esta. Sí. Para mí. Y encima en legendaria puedes hacerte un mono verde de buscar tierras a saco. Con esta. Y de meter bicho super mega tocho. O darle a arrollar, darle chutar solo a eso, darle a arrollar, Sí. darle volar, darle así. Pero te interesa, entre más tierras tienes, cada vez que lo vas, imagínate que tienes 15 tierras en el campo en un commander, pon tú que tienes 15 tierras ahí, 15 bosques, vas a un 15-15. Sí. ¿Sabes? Quieras o no, es una amenaza que vas a tener constante. Sí. Vale, el visionario, los otros elfos tienen +1/+1 y siempre que tú castes un elfo te puedes pagar un verde y robas una carta. Basiquita. Los elfos de Janowar, esto es un clásico, o sea, teníamos que ponerlo porque es un clásico. Por un maná lo casteas y después lo giras y agregas un verde. Es rampeito de elfos de toda la vida. Tenemos el Tibarkel, los elfos que tú controlas tienen añadir negro y +1. Pones un contador +1/+1 en un elfo, lo enderezas y gana toque mortal hasta el final del turno. 0, creas un elfo 1/1 y por -6 obtendrías un emblema que te dice que siempre que castes un elfo, gana prisa hasta el final del turno y robas 2 cartas. Sí, el emblema es lo guapo de esta. Aparte Sí. de la pasiva que te convierte a tus elfos en maná, básicamente. Sí. Esta está muy muy bien. Punto negativo, solo lo puedes llevar en elfo verde-negro. Sí. Al menos en Commander. En otro formato pues ya es otro rollo. Tenemos el Kodama West Tree. Criatura legendaria, espíritu, alcance. Las criaturas modificadas que tú controlas tienen a arrollar. Una criatura modificada es una criatura que está encantada, que está equipada o que tiene contadores sobre ella. Siempre que una criatura modificada que tú controlas haga daño de combate a un jugador, te buscas una tierra y la pones en el campo girada. Sí. ¿Cómo te lo comes? Yo quiero una de estas. Yo quiero una de estas para hacerme un mono verde. Mono verde de contadores +1. Ahí, pum, Esas reimpresiones de Kamigawa, yo tuve esa carta. Me la quitaron volando. Cuando la puse en venta, me la quitaron volando. ¿Por qué es carilla? Y porque es muy buena. Tú sabes que es que toda. Sí, es buenísima, es que es buenísima. Me la quitaron volando, yo me acuerdo. Es que es buenísima. La metes en un mazo mono verde de contadores. Y cada daño que tú cada criatura tuya que haga daño es una tierra que metes. Y la estás casteando en turno 2 o en turno 3 esta. Sí. No, y la puedes meter como comandante y da por culo. Sí, es lo que te estoy diciendo. Sí. 15 pavos, vale. Yo ya no sé si la quiero. El de Kamigawa es de 15 pavos. Y el de Jumpstart, 12 pavos. Bueno, a lo mejor con suerte baja un poquito más. Pídete sobres de Jumpstart. Nah, mira, el Galta, Ah. criatura legendaria, dinosaurio antiguo. Este hechizo cuesta X- de castear, donde X es el número, la fuerza total de todas las criaturas que tú controlas. Es decir, la puedes castear siempre por 2 manás, tranquilamente. Un 12-12 con arrollar. Que si la metes en el mono verde del Kodama, sería chévere. Sí. Spore Crown Talit, un fungus, que sería un hongo. Cada otra criatura que tú controles, que es un hongo o un saprolín, obtiene +1/+1. Simple. Esta la metí por el tema del tribal de hongos y saprolines, que es interesante. Mira, se me coló otra negra aquí en el verde. No pasa nada. Mira, Izaret, una criatura legendaria que tiene toque mortal y siempre que Izaret ataque, puedes pagar X. Cuando tú lo hagas, regresas la criatura objetiva con el maná de X de tu cementerio al campo, con un contador de corpse, de cadáver. Si esa criatura fuera a irse del campo, la exilias. Básicamente. Nada, ni tan mal, pero tampoco es tan buena. Ya. Pero tiene una ilustración chachi.
Somberbal Miss Master es una criatura que te dice que cuando entra creas un lobo 2-2, una bestia 3-3 y una bestia 4-4. Y tus criaturas tokens tienen toque mortal. Pero cuesta 7. Sí, cuesta 7, pero metes 4 criaturas con esos 7. Y es una 1-1. Sí. A ver, no está mal. No está mal, aunque te cueste 7. Estás jugando en verde, ¿sabes? Si me dijeras azul, que es un azul que lo casteas por 7, te digo, vale. Pero es verde, o sea, vas a tener rampeo de sobra. Lo mismo lo casteas en turno 4 y te estás metiendo 4 criaturas de golpe. Ten en cuenta que te metes un 2-2, un 3-3 y un 4-4. Aparte de un 1-1. No es mala. Un gusanito de coste 6, que tiene arrollar. Y siempre que una criatura que tú controlas haga daño de combate durante tu turno, le pones esa cantidad de contadores +1/+1 en él. Y después te dice que puedes castear esta criatura. No, puedes castear esta criatura desde tu cementerio, quitando 6 contadores de una criatura que tú controlas. En adición de... aparte de pagar los 6. Vale, te voy a explicar por qué esta carta puede que llegue a ser cara, aparte porque sea mítica. Tú imagínate, porque te dice, puedes castearla desde el cementerio quitando contadores, pero no te especifica que sean contadores +1/+1. Imagínate que quitar contadores -1/-1 a las criaturas tuyas con persistir, ¿sabes? Y hay una criatura verde con persistir que cuando entra rompes un permanente. Hombre, vale 7,50 normal, pero como tú lo cogiste en tu colorín, vale 14 pavos. Sí, bueno, yo aquí para el vídeo te pongo el esto más tocho. Y esta es muy combinable con esta. Sí. Porque cada vez que hagas daño con una criatura le metes contadores +1/+1. ¿Sí? Luego tenemos sí. Siempre que una criatura tuya que tú controlas haga daño de combate durante tu turno, pones esa cantidad de contadores +1/+1 sobre ella. Yo entendí que era solo a ella. No. Sí, No. Tú pegas con un 5/5, metes 5 Sí. de daño, le metes 5 contadores +1/+1. Sí, ya ahora entiendo por qué está cara. Ahora entiendo. Claro, es cara. Si encima la combinas con esta que te digo yo, ¿sabes? Ya estás modificando a todas tus criaturas Sí, y estás metiendo tierra. correcto. El color verde está potente, ¿eh? Un encantamiento. Siempre que una criatura que no sea token muera, investiga. Siempre que tú sacrifiques una pista, creas un soldado 1/1. Simple. Normalita. Un sorcery. Buscas hasta 2 tierras básicas y las pones, o portales, y los Le pones en el pones campo. Tapeado, sí. Vale, puse este como ejemplo de que vienen un montón de buscatierras en esta expansión. Y esta me pareció curiosa porque te busca 2 y te los pones en el campo. Y encima puedes elegir portales. El felino este cachorrito tiene arrollar, es un 2/2, pero tiene landfall, que siempre que una tierra que tú controlas entra, le pones un contador +1/+1 en una criatura que tú controles, que puede ser en esta. Y si es la segunda vez que esta habilidad se resuelve, le doblas el número de contadores en esa criatura. Es decir, tú le pones vas a una tierra, le pones un contador +1/+1 a este mismo, te buscas una tierra, la pones en el campo, le pones 2 contadores. Sí. Y tienes una 5/5 con arrollada en turno 3. Como que no quiere la cosa, no, porque los doblas. O sea, sí, es una 4/4 en turno 3. Pero después, en turno 4, te haces la misma jugada, te metes 2 tierras, por ejemplo. Sería una 5 y después le meterías 3 contadores más, sería una 8. El gatete, ¿eh? El gatete. La Genesis Wave revela el X tope de tu biblioteca y puedes poner cualquier número de permanentes con maná de X o menos que se encuentre entre ellas al campo de batalla. Luego pones todas las cartas reveladas que no fueron puestas en el campo en tu cementerio. Esta ni tan mal, o sea, imagínate que tú te haces un Genesis Wave de 10. Que, bueno, de X10 no, el X puede ser 7. Y prácticamente te pones todos los permanentes que saques de ahí al campo.
¿Vale? Tenemos una Hidra que te dice que esta criatura entra con 4 contadores más uno sobre ella, pero pagando 4 pones X contadores sobre ella, donde X es su poder. O sea, pagas 4, le metes otros 4, pagas 4, le metes 8, y así sucesivamente. La Super Hidra. Tenemos el Fin en estándar. Fin en estándar. Cuando una criatura tuya con toque mortal ataque, ¿sabes? Haga daño de combate a un jugador, le pones 2 contadores de veneno. Sí, sí, yo lo conozco. Sí, lo conoces muy bien. Lo conoces muy bien. Sí. Por lo que sea, lo conoces bien. Pero, te estoy diciendo, en estándar. Y todos los de toque mortal que metieron de color negro, yo ahí lo dejo, ¿eh? Sí, sí. Tenemos otra Hidra. Esta criatura entra con un contador más uno sobre ella, pero cada vez que tú bajes una tierra, le doblas el número de contadores que tiene. Esta me da que es nueva, que no estaba antes, que no es un reprint. El Loot Exuberant Explorer. Es una criatura legendaria, es una bestia noble. Puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos. Hasta ahí bien, hasta ahí super guay. Pero después pagas 6, lo giras. Mira, las 6 primeras cartas de tu biblioteca, puedes revelar una criatura que se encuentre cuyo maná sea igual o menor al número de tierras que tú controlas y lo pones en el campo de batalla. Y el resto los pones abajo. Es decir, sí, está que te cagas, está súper bien. ¿Sabes? Tú ten en cuenta que mínimo vas a tener 6 tierras, a lo mejor, para poder activar la habilidad. A no ser que tengas artefactos o piedras de maná, que es otra cosa, pero mínimo vamos a suponer que vas a tener 6 tierras. Entonces vas a mirar 6, vas a elegir, vas a poner una en el campo y el resto para abajo. Pum, pum. Es súper guay que esta carta no sea mítica. Porque hace que sea un poquito más barata. Tenemos esta serpiente clérigo, que esta sí es mítica. Puedes mirar en cualquier momento el tope de tu biblioteca. Puedes castear criaturas desde el tope o puedes utilizar maná de cualquier tipo para castear esas criaturas. El campeón elemental por 3 maná lo bajamos en un 2-2. Si un daño se le fuera a hacer a este campeón, mientras tiene un contador +1/+1, previenes y remueves un contador +1/+1 de este. No remueve, imagínate que tienes 3 contadores +1/+1 y te van a hacer 7 de daño. No te quitas los 3 contadores, sino te quitas uno solo y previenes todo ese daño. Sí, sí, sí. Vale, ¿y cómo le pones contadores +1/+1 a él? Bajando tierra. Simple. Este es combinable con el Kodama que vimos antes. Este seguro que es carillo. Sutina, Speaker de Tayuru. Es un elfo, criatura legendaria. Siempre que entra te buscas una tierra básica y la pones en campo. Sencillita. Cuando ataca, puedes regresar una tierra que tú controlas a tu mano. Y cuando lo hace, le pones un contador +1/+1 a esta criatura. ¿Para qué te quieres regresar una tierra a tu mano? Para hacer efecto de landfall. Simple. Esta sería para un mono verde de landfall, por ejemplo. Con este. Sí. O para seguir metiéndole cartas al Kodama, al mazo de Kodama. Yo ya lo estoy montando aquí en directo. Tenemos otro elfo que cuando entra regresa un permanente de tu cementerio a tu mano. Ni tan mal. Tenemos el Silval Scavenging. Es un encantamiento que te dice que al comienzo de tu paso final eliges una. O pones un contador +1/+1 en una criatura que tú controlas. O te creas un mapache 3/3 si tú controlas una criatura con fuerza de 4 más. Ni tan mal, porque es un encantamiento. En turno 3 lo puedes castear. Así que y puedes empezar a chetar a tus bichos. Sí. El Inspiring Call es una carta defensiva para todos estos de contadores. Robas una carta por cada criatura con contador +1/+1 que tú tengas y ganan indestructible hasta el final del turno. Tenemos esta carta, es súper buena, o sea, no hay que infravalorarla, es común, pero súper buena. Por un maná le das +2/+2 a una criatura hasta el final del turno. Pero tiene landfall. Si has bajado una tierra este turno, en vez de +2/+2 le das +4/+4. Sí. Esta carta, antiguamente, bueno, esta carta yo me acuerdo, salió en Zendikar en su momento. Y esta carta se usaba en los mazos de infectar. Se usaba con esta y con la otra que da +3/+3. Entonces tú bajabas una criatura con infectar imbloqueable en turno 1. Pegabas,
Tú bajabas tierra en turno 2, pegabas, casteabas esta y casteabas la otra de... Casteabas la otra del +3/+3 Sí. y ya le estabas dando 8 contadores de veneno en turno 2. Chévere, chévere. Esto se jugaba así antes, era pum pum, pam, y turno 3, te vuelvo a pegar, pum pum, adiós, nos vimos. Eso eran los mazos de infectada de antes. Tenemos el Surrak, otra criatura legendaria. Al comienzo del combate en tu turno, si una criatura que tú controlas tiene 8 de fuerza o más, esa criatura, una criatura objetivo que tú controlas gana prisa hasta el final del turno. Está crema. No está mal. O sea, Imagen verde. Sí. Pues te metes ahí bichos super tochos así, pum, y le das prisa hasta el final del turno. Ni tan mal. Gigantosaurios, hablando de criaturas tochas. Por 5 manás verdes, bajas un 10-10, simple. Ya está. Sí. Y se pueden permitir poner una carta así full art porque no tiene efectos, así tal cual. El Garnal Back Rhino, este mismo. Un rinoceronte que tiene arrollar y siempre que tú castes un hechizo que tarjetea a esta criatura, robas una carta. Ni tan mal, es un poquito de robo en verde, que no hay. Forgotten Ancient. Esta es un reprint, aunque la imagen sea diferente, de una carta súper vieja, de azote, creo que era. Te dice, siempre que un jugador caste un hechizo, le pones un contador +1/+1 al Forgotten Ancient. Y luego al comienzo de tu mantenimiento tú puedes mover cualquier cantidad de +1/+1 que tenga el Forgotten a otra criatura. Sencillita. Pero bastante tocha en Commander. Porque tú casteas hechizo, el otro castea hechizo, el otro castea hechizo y el otro castea hechizo. Cuando llega tu turno ya tiene 4 contadores o 5 contadores +1/+1 extra. No, pues sí, muy bien acertaste, es de azote. Sí, yo la tenía. Otro dinosaurio planta con vigilancia. Cuando entra te buscas una tierra básica, la pones en el campo de batalla, ni tan mal. Y después, el Topiary Stomper no puede atacar ni bloquear a menos que tú controles 7 o más tierras. Esa es la que tenía Víctor en alemán. Sí. No está nada mal, o sea, es un 4/4 por 3 manás. Y en verde, pues te vas a rampear y vas a tener 7 tierras rápidas. El Beast Caller, esta dríada guerrera, te dice que siempre que tú castes un hechizo de criatura, le pones un contador +1/+1 a ella. Cuando muera, distribuyes los contadores +1/+1 en cualquier número de criaturas que tú controles, donde X son el número de contadores +1/+1 en esta. El Predator Uzi, esta carta es muy buena para mí, o sea, es indestructible. Cuando esta criatura ataca, le pone un contador +1/+1. Cuando esta criatura cuando una criatura que haya sido dañada por esta muera, le pone un contador +1/+1. Sí. Súper simple. El color verde son contadores y elfos. Hablando de elfos, un elfo con arrollar, que cuando entra o ataca, te puedes buscar una tierra y la pones en el campo. Si te fijas, hay un montón de criaturitas de estas, de coste 3, coste 4, que meten tierra directamente desde el deck. Sí, lo estoy viendo. Sí, así que ni tan mal. Los elfos de Janowar, pero en versión anime kawaii. Sí. Sí, Esa vale pasta, esa vale mucha pasta. Seguro. Si te sale eso, rentaste. Claro. A ver, porque estaban diciendo los locos. Fíjate que es mítica. Todas las versiones kawaii de Sune son míticas. Sí. Me están diciendo que esta valía... ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto es en serio? Uy. 45 pavos. Bueno. Seguro que sale foil también, ¿sabes? Que no... Va foil. Y ahora, si la consigues Fracture Foil... Olvídate. 250 pavos. Sí, pero ¿quién te va a pagar ese dinero por esa carta? Los hay. Tú sabes que los hay. Los otakus sudorosos. Oye. No puedo decirlo así. No puedo decirlo así, lo siento, otaku. Yo también soy otaku. Pero no pagaría 45 pavos por esto. Vale, tenemos una araña espíritu con alcance que siempre que otra criatura que no sea ficha muera, puedes revelar cartas del tope de tu biblioteca hasta que reveles una criatura. Pones esa carta en tu mano y el resto en el botón, así que ni tan mal. Joder, un busca criaturas, ¿sabes? Te está ahí añadiendo criaturas a mano.
si la juegas en verde-negro, que es como se juegan las arañas, a lo mejor juegas sacrificando arañas o lo que sea, pum, se muere una araña, pum, te añades otra mano, se muere una araña, te añades otra mano. Ojalá fuera legendaria esta, sería la bomba. Tenemos este elemental que también tiene alcance, puedes jugar tierras desde tu cementerio. Y si una tierra entra al campo, causa que una habilidad triggereada, una habilidad disparada de un permanente que tú controlas se dispara otra vez. Es decir, mazos de Landfall. Sí. Tal cual. Es decir, esto es, juegas tierra desde tu cementerio y encima activas el Landfall 2 veces. Que si lo combinas con el cachorro ese felino que vimos antes, que si se activa una segunda vez, dobla los contadores. ¿Hola? ¿Qué? Te quedaste en silencio. Sí, un segundo. Ah, vale. Pero no pasa nada. Mira, tenemos otra hidra, entra con X contadores +1/+1. Siempre que uno o más contadores +1/+1 sean puestos en otra criatura que no sea hidra, que tú controlas, pones esos contadores en esa criatura, en esta criatura también. Ah, está crema. Otro, bueno, te iba a decir otro hongo, pero es un saprolín legendario. No. Saprolín legendario con arrollar. Siempre que un saprolín que tú controlas haga daño de combate a un jugador, creas esa cantidad de saprolines. ¿Mazo de saprolines? Sí, verde, sí. Sí, cagadero de saprolines. Tal cual, es un cagadero de saprolines. Te vas a poner 20.000 fichas 1-1, vas a pegar con 20.000 1-1, te vas a crear 20.000 1-1. Sí. Y te vas a bajar el otro, 2 criaturas de 10 de fuerza, vas a llorar. Llora con Y. Sí, sí. Pero, ¿para qué? Tienes el cagadero de saprolines, porque tienes este sorcery que te le da +3/+3 y arrolla todos tus saprolines. Sí. Y entonces tus saprolines 1-1, que tus 10 saprolines 1-1 que están pegando, ya no son 1-1, son 4-4. Sí. Y cada uno te va a crear 4 saprolines. Está loquísimo. Sí. ¿Te imaginas ahí? Pego con 10 saprolines de fuerza 4. Pego con 10 saprolines de fuerza 4. Me creo 4 saprolines por cada uno de ellos. Son 40 saprolines. Qué locura. Que no va a pasar, pero bueno. Mira, los Rampaging Balos, esta se usa bastante para combos de Landfall y demás. Cuando vas a una tierra te creas una bestia 4-4. Un dinosaurio, normalito y corriente, a excepción de que es un 12-8. Sí, por coste 6. Sí, ni tan mal. Le falta que arrolle. Si arrollase sería la bomba. Un Uzi, pagas 1, exilias una carta de un cementerio y si era una criatura le pones un contador +1/+1 a este y ganas una vida. Sí. ¿Para qué te sirve esta? Esta te sirve como en estándar, por ejemplo, te vale como banquillo o para llevarla en tu verde principal. Y si te sacan mazos de reanimar, es como... ¿Que vas a reanimar? ¿Qué? Espérate que pago 1, te la exilio y gano un +1/+1 y una life. Es para eso. El Planewalker de verde, la Vivian, +1, mira las 4 primeras de tu biblioteca, puedes revelar una criatura o una tierra que se encuentre entre ellas y la pones en tu mano y el resto en el botón. -3, destruyes un artefacto, un encantamiento o una criatura con volar. Y el -8, que es lo más interesante, es que obtienes un emblema. Y ese emblema te dice, las criaturas que tú controlas tienen +2/+2, vigilancia, arrollar e indestructible. Así que primero te has buscado 3 criaturas y después tienes un super mega emblema. Tenemos los buscadores reales. Contador entran con un contador +1/+1, donde X es el número de cartas en todas las manos de los jugadores. O sea, esto en Commander tiene que ser la hostia. Es un elfo. Pagas 3, le quitas un contador +1/+1, te buscas una tierra y la pones en tu mano. El pueblo arbóreo tiene kicker de X, es decir, el estímulo de X. Las criaturas tuyas que son saprolines y pueblos arbóreos obtienen +1/+1. Y cuando entra, te creas saprolines igual a la X que tú pagaste de estimulación. Sí. Así que ni tan mal, sencillita. Para completar con tu cagadero de saprolines.
Tenemos otro plane que es el Garruk, basiquito. +1, revela las 5 cartas de tu biblioteca, pones todas las criaturas en tu mano y el resto abajo. -3, pones una criatura verde de tu mano al campo. Y -7, tendrías un emblema que te dice que siempre que tú castees un hechizo de criatura, te puedes buscar una criatura y ponerla en el campo. Los emblemas es lo tocho. El problema es llegar a poner el emblema. Tenemos un osito aquí que es comiendo miel, todo kawaii, que por 3 manas lo bajamos, es un 3/3, es legendario, pero es legendario con acceso a blanco. Y te dice que siempre que ataques creas una ficha de comida. Cuando tú ganes vida puedes pagar 1 y cuando lo haces la criatura objetivo tiene +X, donde X es la cantidad de vida que tú ganaste. Es decir, tú pegas con él, solo por pegar te creas un token de comida. Sí. Vale. Cuando vas a resolver daño en el paso ese, sacrificas la comida, pagas 1, has ganado 3 vidas y tiene un +3/+3. Sí. Así que ni tan mal. Él mismo se autocheta, es lo que quiero decir. Otro elfito, lo giras y por cada color en los permanentes que tú controles añades un maná de ese color. Esta es exclusiva de Commander, pero para un pentacolor es la hostia. La Yoda. Sí. No, la Yoda no, la Yoda no, porque esta no es legendaria. Pero para otros sí. El Progenitus. Montarías un Progenitus. Yo soy capaz de montar un Progenitus. Tengo todas las cartas. Tengo la base de tierra, la tengo de un penta. Así que... Bueno, ahí está. Proyecto futuro. O no tan futuro. Lo llamaré Pepemitus. Mira, encantamiento de clásico. Primeval Bounty. Siempre que tú castes un hechizo de criatura, te creas una bestia 3/3. Cuando tú castes un hechizo que no sea de criatura, pones 3 contadores en una criatura que tú controlas. Y encima después tienes Landfall, que ganas 3 vidas. Sí. Otro elfo legendario con alcance. Tus otros elfos tienen +1/+1. Siempre que ataque, ganas una vida por cada elfo atacante. Simple. Luego tenemos este Sorcery que le da +10/+10 y vigilancia a todas tus criaturas hasta el final del turno. Para el cagadero de saprolines. Sí. ¿Te imaginas los saprolines 10, 11 cada uno? Y le das a arrollar a todos ellos. No, este da vigilancia, no da arrollar. No, pero tendrás el alzamiento de Garruk que da a arrollar a todos. Sí. GG. Es verdad. No solo un GG, sino que de repente te metes un cagadero ahí de fichas tremendo. ¿Sabes? De repente te puedes ver con 100 fichas en el campo. Sí. Para tus otros 2 contrincantes en Commander. Exacto. El archidruida elfo, +1/+1 a los otros elfos. Giras 1, lo giras y añades un maná verde por cada elfo que tú controlas. Simplecito, clásico. Igual que el mamut da arrollar a todas las criaturas y él arrolla. Un clásico. La Ivy Lane Denizen. Esta está muy bien, la podemos combinar con el cagadero de saprolines. Siempre que otra criatura verde que tú controlas entra, costado +1/+1 en una criatura objetivo. Se lo puedes poner al mismo saprolín ese que entra y son 2/2. Otra bestia, otro Baloth. Cuando entra ganas 4 vidas. Si un hechizo o una habilidad de un oponente causa que tú lo descartes, lo pones en el campo en vez de ponerlo en el cementerio. Esto es carta de banquillo. Lo sigo diciendo, para torneos, carta de banquillo. Que juegas contra un bicho, contra un oponente que te descarta mucho. Pues tú dices, voy a meter aquí mis 4 Baloth y me voy a partir el culo en tu cara. La doble inciso, otra reimpresión. Si un efecto fuera crear una o más fichas, pues creas el doble de esas fichas. Si un efecto fuera poner uno o más contadores, pues pones el doble de esos contadores. Hace 2 años esa carta estaba a 35 pavos. Ahora está 15. Y ahora con esta reimpresión estará a 12. No, está a 15. Ya lo vi. Vale. Bueno, pues ni tan mal, la bajada ha sido bastante interesante. Y cuando salió el Drain estaba 20 y pico pavos. Joder. Es que es cara y tiene efectos buenos. Está chetado. Vale.
Esto sería otro removal de verde. Una criatura que tú controlas hace daño igual a su fuerza a otra criatura. O Planeswalker, Mm. ¿sabes? Y es instantáneo por 2 maná. Y hasta aquí el color verde. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos cracks, sois unos genios, sois lo mejor Sí. del mundo. Exacto. Porque ahora vienen las criaturas multicolores, los artefactos, las tierras, así que todavía queda un poquito. Ay, Dios. Ánimo. Y ahora vamos con las cartas multicolores, Las incolores, incolores. artefactos y tierras. Y aquí está Eldrazi, que tiene 7 habilidades, paga 7 de vida, cuesta 7, No, paga 7 de vida, no. Tiene un ward que es pagar 7 de exacto, vida. Guard paga 7 de vida, cuesta 7 y tiene 7 frases y otras 7 frases. O sea, este es el 7 perfecto. Sí, sí, la carta está hecha así. No, Sí, sí. no. Es muy por la cara esta carta, porque dice: Sí, pero de primero vigilancia, amenaza, arrolla, alcance, vínculo vital, un guard de pagar 7 de vida. Y si te fijas, dice 1, 2, 3. O sea, leyendo lo que dice la carta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una 7, 7 cuesta 7. Es muy por la cara esta carta. sí, además, si es el 7 del 7 del 7 del 7, ¿no? En mi cabeza me vinieron los Sanfermines. Que, Por la cara. que es el 7 de julio, o sea, el 7 del 7. Entonces, a partir de ahora, este Eldrazi es el San Fermín. El Eldrazi este es el San Fermín. Ya está, Lo que para hace, mí. lo que hace la noche. Sí, no, a ver, son fiestas autóctonas de España, por así decirlo. Una bastante tradicional. Tiene sus más y sus menos porque implica a los toros, pero bueno, ahí está. Tenemos el San Fermín, entonces vamos a ver lo que sigue. Mira, el Banner of Kinship. Cuando está en juego, elige un tipo de criatura. Este artefacto entra con contadores igual al número de criaturas que tú controles. De ese tipo. Ese tipo. La criatura que tú controlas tiene más uno, igual a los contadores que tiene este artefacto. Vamos, esto para un mazo de estos tribales es GG. Sí, claro, para el cagadero de Saprolín. Exacto, estaba pensando en eso mismo, los saprolines. Para el cagadero de Saprolín. Tengo 15 Saprolines, meto esto, entra con 15 contadores más uno, con 15 contadores de estos de Fellowship sobre él. Y todos mis Saprolines son 16-16. Sí. ¿Qué hace? Llora. Con Y. Mira, que dice: al comienzo de tu mantenimiento, cada jugador roba una carta, y siempre que un oponente roba una carta, pierde una vida. Simple. Sí. Que dice, curiosamente lo tengo. Cuando entra en juego, elige un color. Más 1/0 a todas las criaturas de ese color, y agregas un maná de ese color. Está bien. Tal cual. Está muy bien, es una piedra de maná que te da potenciadores a tus bichos. Sí. El simulacro solemne es clave. Yo sé en estándar esta Es carta. que en estándar llevas 4 para todos los mazos que no sean verdes. Agüita con esta carta porque esto siempre se ha visto en Commander. Sí, Bueno, pero siempre ahora lo está hemos en visto en estándar. Commander, pero nunca en estándar. Cuando entras en juego, te buscas una tierra y la pones en juego, y cuando muere, robas una carta de chill. Sí, esta es para llevar 4 en cada mazo que no sea verde. Y ya está, es tu rampeo. Mira, las botas estas que da antimaleficio y prisa y pagas uno y lo equipas. En estándar. En estándar. En estándar ya es infrecuente. Estas botitas que cuestan 3 o 4 euros por el Commander van a bajar a 1 euro y va a estar chévere para pillar todas las que puedas. No te creas, estas botas cuestan 2 euros o menos. Las que cuestan 4 son las que tienen velo y pagas 0 para equipar. Esas cuestan 7-8. No, esas cuestan 4 euros. Esas cuestan 7-8. Bueno, ahora lo va a buscar, Mira, el pasaje del bribón, imbloqueable una criatura. Sí, es una tierrita. Esta está muy bien, llevar al menos alguna, porque siempre puede sorprender, ¿sabes? Imagínate que quieres dar un golpe final, pues haces imbloqueable a una y ya está. Sí. Ah, mira, el Seclude, siempre lo he visto por ahí. En estándar. Sí lo he visto mucho en estándar. Cuando entra en juego, elige un tipo de criatura
Y lo que te agrega maná de cualquier color, si es del tipo de criatura que has elegido. Esto está bien, esto está bien. Sí, es simple, además infrecuente, o sea, vas a tener acceso a ella. Está Sí. muy bien. El Mira, collar del el collar del basilisco. Toque mortal y vínculo vital, equipar 2. Por coste Simple. 1. Está bien. Simple, esta carta es muy buena. Porque está interesante porque tiene pocos reprints y esta estaba en 2 con algo, 3 euros por ahí. Ahora con el reprint a lo mejor baja un poquito. Mira, el Darksteel Colossus arrolla indestructible y si fuese a ponerse en un cementerio, desde cualquier parte, lo regresas a la biblioteca. Y ya está. Sí. Sencillito. 11 maná, 11. ¿Esta cuál es? La carta de AliExpress. La del 11 del 11. Cuando Esta hacen es las como- ofertas. ¿No has visto el Está AliExpress? fatal, ¿eh? El Está AliExpress y el Stein que te hacen las ofertas el 11 del 11. Pues esta es la carta. Pues, curiosamente ayer fue 11. Pues el 11 del 11 tiene las ofertas de AliExpress y de Stein. Mira. Y esta es el 11 del 11. Del 11. Cuando entra en juego, elige un color y siempre que castees un hechizo de ese color, ganas una vida. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que es un caballo. Que es un caballo. ¿Y sabes Sí, qué, qué más es bueno? Que metieron un comandante de caballos en este set. Sí, sí. Ah, que te has saltado el vídeo y no has visto el comandante de caballos. Pues vete a buscarlo. En las 2 horas. Mírate el vídeo completo. Ah, no sabías. Pues Exila este artefacto, baraja el cementerio en tu biblioteca. Está bien. sí, está bastante bien. Para reciclarte en los mazos que no tengas de reciclar, pues Sí. ahí tienes. Mira, Ramón. Vuela. Siempre que gastes un hechizo, pon un contador +1/+1 sobre Ramón por cada color que se haya pagado. Y remueve 5 contadores sobre él y agregas 10 manás. Sí. Sí. Los 10 para el Progenitus. Sí. Ya es legendaria. Pentacolor. En vez de Progenitus llevas esta. No, tío, tienes que montarte el Progenitus. Me tengo que montar el Progenitus. Ah, montate un Ramón. Un Ramón pentacolor, Sí, o sea, el Ramón es más útil, sí. Y todas las cartas que llevas en el mazo son criaturas super tochas de pentacolores y todos los hechizos de darle contadores +1/+1 a Ramón. La Yoda, el niño de Alara, Sí, todo ahí. etcétera, Pum. etcétera. Marina Vendrell. No, pero son contadores lo que le tienes que poner. Ya, pero si tú casteas un hechizo de 5 colores, te pones 5 contadores. Ah, es verdad. Claro, por eso te estoy diciendo Yoda, el niño de Alara, todos esos son pentacolores. Yo la quiero. Ahora quiero un Ramón. Tío, es que en serio, o sea, te vas a montar una pentacolor en el cual el comandante lo puedes castear con cualquier color, o sea, es perfecto. Sí. Es perfecto. Buah, esto va a estar carísimo. Si No no, te lo está creas. ya. Ya, ¿A cuánto yo- está? Yo soy tú pillaba playset de Ramón. ¿A cuánto está? Pues, verdad que lo puedes jugar en estándar. Buah, Sí. pentacolor en estándar y ya está. Ramón. Sí, No me, sí. me Este es saldrá. Sergio. Sergio para los colegas, ¿sabes? Sergio Ramos. 3 pavos. 3 pavitos del Sergio Ramos. Sí. Guau, tentativo, Sí. Y de mínima 2,49. Tentativo la Ramos. Mira, voy a montarle un mazo a esto y lo voy a llamar Sergio Ramos. Te lo vas a montar tú. Me vas a quitar la idea. ¿Eh? Me vas a quitar la idea de Sergio de Ramón. Nadie te quita ninguna idea. Tú ten en cuenta que esto es un pentacolor super random. Bueno. Tú se lo montarías super random. Yo montaría tryhard. Yo me pillaría un place y lo jugaría en estándar. Te veo capa. Mira, lo juego en estándar con la Marina Vendrell y todos los encantamientos. Ahí, pum, pum, Yo pum. troleada masiva. Y encima todos los encantamientos que le voy a meter son los de no puede atacar ni bloquear. Para que el otro no haga nada. Y después le meto una bola de fuego. No sé si la bola de fuego está en estándar. Da igual.
Pues imagínate una bola de fuego, me añado 10 maná, ¡pum! Toma, 9 a la cabeza. O me añado 20 maná, porque lo mismo tiene estos 10 contadores, le quito 5, le quito 5. No, Me no, no, añado no. 20 maná. No, no. Lee la carta. Leer es text. Una vez por turno, ¿verdad? Si no, estaría demasiado roto. La brutalidad, la brutalidad. Bueno, ahí está. El Ramos dio lo que dio. Mira, una tierrita. Sí, paga 4, le pones 2 contra esta tierra y es un elemental. Está bien, Sí, está bien. ¿Sabes por qué? porque sigue siendo tierra. Porque sigue siendo tierra después. Porque Pero es un es hasta el final del turno. Sí, pero los Y- contadores se quedan. Y los contadores se quedan. Exacto. Y puedes llevar 4 en estándar. Mira, el automatón eliges un tipo de criatura. ¿Mm? El tipo de la que Es de todos los tipos de criaturas. criatura. Y ¿Es de los ese otros tipo? Sí, básicamente esto es como un Merfolk, no, como un cambiaformas, básicamente. Sí. Pero este es. Tú lo casteas. Por coste de 3, +1/+1 a todo lo del tipo elegido. Sí. A los Exacto. saprolines. Sí. Yo lo veo, yo veo los saprolines a tope. Mira, la expedición, sé que fíjate este artefacto. Ah, esta ya la conozco, si la usé yo la última vez que jugamos, tú y yo. Sí, Le claro, buscas una tierra y la pones en la mano. Chill. claro, es una común busca tierra. ¿Sabes por qué está aquí? Porque lo puedes jugar en estándar. ¿Sabes por qué lo puedes jugar en estándar en este caso? En los mazos que no lleves verde, para si quieres buscarte tierra. O la puedes llevar en tu pentacolor de ramos estándar. Tío, voy a montar un mazo pentacolor de ramos. Es para estándar, no para Commander, sino para estándar. Porque Commander es demasiado fácil. ¿Eh? Porque Sí, Commander sí es demasiado fácil. sí, pero en estándar es más complicado un penta. Sí. El kit del Lotus, 3 manas de cualquier color. Claro. Simple. Sí, para castear antes a ramos. Sí. Tenemos Hailey, toque mortal, sacrifica una criatura, ganas vida igual a la resistencia ¿De esa de la criatura? criatura sacrificada y pagas Orzhov, pagas 3 en Orzhov, sacrifica otra criatura, exilia el permanente que no sea tierra. Actívalo Sí. al menos si ha ganado 10 vidas o más ¿no? No, si tienes 10 o más vidas respecto a tu vida inicial. Este es un clérigo que tengo yo en el mazo clérigo. Ese está crema. Bueno, o creo que me falta pillarlo. Le tengo los 8. Pues ya estás tardando en pillarlo. Sí. Pero ahora estará más barato gracias a este reprint. Sí. Es que no me acuerdo si lo tengo o no. O sea, yo he ido metiendo cosas en ese mazo que no sé si la tengo o no. Muldrota. Muldrota. Una vez cada uno de tus turnos puedes castear. No, puedes jugar tierras o castear hechizos de permanente Desde el cementerio. del mismo tipo of each permanent type from your game. LOL. O sea que Sí. si tú tienes una tierra, Puedes jugar tierra. Sí. Y Si tú después tienes un. Sí. puedes castear un encantamiento, un artefacto, una criatura. Siempre y cuando estén en el cementerio, uno. Sí. Un Planewalker. Mm. Muldrota es un clásico dentro de los Commanders. Pues nunca lo he visto en persona. Y el Coma también es otro clásico. Este coma está guapo. Porque este no es el coma de toda la vida, este es otro coma. No, es el de toda la vida, ¿no? No, no es el de toda la vida. Porque el de toda la vida lo que hace es que cada vez que empieza el mantenimiento te saca un 3-3. Este dice que siempre que haga daño de combate a un jugador, creas te un creas 4. 4-3-3. Sí. Y es una que arrolla, guard 4. La otra Y no solo puede- tiene. Y esta Sí, eso no puede ser igual. contrarrestada. Sí, y vale lo mismo. Vale lo mismo que la otra. Pero esta la puedes llevar en estándar. Sí. Yo esa la quiero para mi mazo de a tu mano, tío. Ya quieres estar dando por saco. Esta que tiene cascada, simple. Simple, es un gusanito con cascada. Este es el comandante de los elfos Golgari, tío. Esta carta la tiene Emma. Ese es el mazo de Emma. Sí, lo sé. Cuando hace daño de combate a un jugador, te creas el daño que hiciste en Elfos 1-1.
Y tapeas 10, Lo giras a él y giras 10 elfos. Y cada oponente 10 vidas y tú ganas 10. Sí, sí, sí. Y encima tiene amenaza, o sea que meter daño es bastante easy con él. Sí. El Boros Charm. Básicamente lo vas a utilizar para dar indestructible a todos tus permanentes. O para hacer un removal. Puedes hacer 4 de daño a un jugador o a un O dar Planewalker. daño 2 veces. O dañar Sí, 2 veces. por eso es utilidad. Esta siempre ha estado bien y es utilidad. A ver si con este reprint baja un poquito de precio, porque siempre está un poquito cara. Suele estar en 2-3 euros. Por eso os digo cara para lo que es en sí. Alessa, esta es buenísima, ¿eh? Este daño comandante es primero. buenísimo. Daño primero. Cuando Alessia ataca, pon un costo más uno sobre ella. Y tiene raid. Al comienzo de tu paso final, si has atacado este turno, regresa una criatura con coste más convertido igual o menor de la fuerza que tiene el colega este del cementerio del juego. No, está guapo. Sí, 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 sí. Esta está buenísima. Aunque no lo parezca, es para un reanimator de guerreros. O de humanos. Vampiro dragón. No, tío. Y Master Predator, Vampiro Dragón, por 4 Dice que siempre maná. que esta criatura sea tapeada, cuando dice que usted se puede, exilia una carta de un cementerio y le pone un contador +1/+1 a esta criatura. y sacrifica esta criatura indestructible. Tapéalo. Sí, no está mal. Me trae malos recuerdos. Ya, pero es que lo bueno de esta carta es que es vampiro y es dragón. O sea, Sí. lo puedes meter en cualquiera de los dos tribales y te va a ir bien. Mira, Aurelia, vuela, vigilancia y prisa. Cuando ataque la primera vez cada turno, endereza todas las criaturas y tienes otra fase adicional. Está bien, esta está guapa. Está muy bien y además la puedes usar de comandante, así que... Es más, creo que la tuve y me la pillaron al momento cuando la saqué a vender. Pues está muy bien como comandante. Vigilancia y hexproof contra instantáneos. Siempre que tu total de vida es mayor que tu inicial. Tiene +1/+1 y gana amenaza. Y tiene +5/+5 si tienes más de 10 vidas de tu vida inicial. O sea, una 9/9. Podría ser una 9/9. Con amenaza, con vínculo vital y con el protección de instantáneos, sí. Sí, y la puedes llevar como comandante. Y no solo es vampiro, es que también es caballero. O sea, te puede ir a las 2 tribus. Que caballero hay un montón de soporte en caballero, ¿eh? Así que, pero para ganar vidas y eso está mejor en los vampiros. Sí. Mira, Consuming Aberration. Dice que estándar. Dice que tanto la fuerza como la resistencia es igual al número de cartas que controlan tus oponentes en los cementerios. Y siempre que gastes un hechizo, cada oponente dequea hasta que muestre una tierra. Esta carta es muy buena. Sí, imagínate 4 de estas en estándar. Dios, salta 4 veces. Sí, claro, es que no es legendaria. Es GG. O sea, lo que tengas tan mala suerte que le quites las 4 tierras consecutivas es un GG. Bueno, más o menos. Y después, porque lo vas a activar 4 veces, le vas a tirar todas esas y después le vas a pegar con el a pegar con el dragón que le hace robar 7 cartas. Sí, pero este es mucho mejor en Commander que en el propio estándar. Sí, claro que sí, pero como estamos también mirando que esta la han puesto legal en estándar, sí. Yo me lo imagino ahí, un azul negro con 4 copias de esta y riéndote en la cara a la gente. Si en el Pro Tour se ganó a Dequeo, ¿quién nos dice que se puede ganar a Dequeo? Ahora. Tal cual, puedes hacer un mazo de control súper tocho con esto. Sí. Además, siempre que tú castees un hechizo. Sí. Tú en tu turno puedes castear a lo mejor 3 hechizos teniendo 4 copias de esto en el campo. Son 12 veces. Sí, pero el rival te va a intentar tupir eso cuanto antes. Pero tienes 4. Ya. ¿Entiendes? Sí. Que no es tan fácil. Mira, el artesano demonio este es una pesadilla. Obtiene +1/+1 por cada criatura en tu cementerio. La puedes pagar por coste híbrido, es decir, como por rojo, por negro y por verde, que diga. Y luego tiene la habilidad de X más uno de los 2 colores, girarla, sacrificar otra criatura y buscarte una criatura con el coste de mana de X o menos y ponerla en el campo de batalla. Sí. Está muy bien, ya es solo para Commander.
Es un buscador para Commander. Yo... Yo lo que estoy viendo no me mola. Claro, es que te puedes traer criaturas super tochas. Estás en negro y estás en verde. Sí. Estás en negro y estás en verde. Te buscas todo Y el estás puto en combo en negro. Y estás en Commander. Sí, te buscas un combo de esos de negro de da por saco. Sí. Es que la pones en el campo. Buah, que va, olvídate. Esto va a ser carillo, ¿eh? No creo. Yo creo que sí. Es mítica. Hazme caso. Ahora no, pero va a ser carillo. El Mortify destruye una criatura o encantamiento. Y... Ahora. El panda. El oso demonio panda. Siempre que gane vida le pone un contador +1/+1 a esta criatura. Cuando esta criatura muera, regresa la criatura que no sea oso con maná menor o igual al poder de esta criatura del cementerio al campo de batalla. Te regresas esta. Nada, nada, porque no coinciden los colores. Pero bueno, esta es nueva. Esta es nueva. +1/+1 a todas tus criaturas. Simple, pero es un encantamiento que lo puedes llevar en estándar, en verde blanco. Puedes llevar 4 de estas y es una brutalidad en estándar. Esta mierda, el Fiend Artisan, vale 18 pavos. Te dije que iba a ser cara. Es un buscador. Es que es un buscador que te pone en el campo directamente una criatura. Te puede hacer todos los combos. Y viene de Ikoria. Sí, es que te puedes hacer todos los combos. En Ikoria, el de Ikoria vale 8 pavos. Pero ese vale 18 pavos. Yo te digo que esta, la que estábamos aquí, el himno de los campeones, esta va a dar juego, ¿eh? Los masitos estos verde-blanco de gatetes, por ejemplo, de gatos, llevas 4 de estas, vas metiendo ahí los gatos, los vas chetando, pum, 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 pum. Tienes un par de estos en el campo puestos ahí, le das +2/+2, +4/+4. Sí, sí, sí. Y Fiesta Party Hard. El pulso del Maelstrom este de la marejada. Destruye un permanente de la tierra y todos con el mismo nombre. Sí, esto es chill ya. Es una antificha. Esto es banquillo de estándar antificha. Antisaproline. Sí, por ejemplo. O anti-elfo, o anti-felinos, o anti lo que sea, ¿sabes? Que hay un montón de cosas de fichas en esta expansión. Correcto. Tenemos- Alana, sí, esta está guapa. Daño primero, alcance y al comienzo del combate de tu turno, pones y contador +1/+1 sobre una criatura, igual la fuerza del coleguita esta, y da prisa. Esta la tengo yo en la Yoda. Pues eso. Yodadeado. Sí. Asroot Animis, un lagarto druida con arrollar y siempre que ataque otra criatura que tú controlas gana arrollar y +X hasta el final del turno, donde X es la fuerza de esta criatura. Sí, que ni tan mal. Una criatura Kikar. legendaria. Kikar, vuela. Siempre que gastes un hechizo que no sea criatura, elige uno. Exilia una criatura que tú controles y la regresas al paso final. Y creas un 1/1 espíritu. Este es bien para el mazo de Emal, que es de blinqueo que tiene. El Azorius blinqueo. Este es para blinqueo, no es para nada Sí. más. Además es un ave y es pájaro, así que ni tan mal. Esta viene bien en un mazo que yo tengo, ya tú sabes. Sí. Ya tú sabes, encima un 3/4. Y bueno, hasta aquí todo el super mega análisis de Foundation o Cimientos, como lo dijeron en español, que es fea la jodida traducción. No, pero es que el nombre en inglés también es malísimo. O sea, si tú pones Magic Foundation te sale maquillaje, no te sale las cartas. Tienes que poner Magic Foundation MTG. Sí. Es que los de marketing ahí estuvieron un poco finos. Lo que son palabras clave como que no lo entendieron. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, el vídeo ha durado por lo menos 2 o 3 horas, no sabemos cuánto va a durar, o sea, sabemos que va a durar un huevaco de tiempo. Sí. Fíjate tú sí. que se ha hecho de noche y todo. Sí, claro. Si habéis llegado hasta aquí, pues sois unos cracks, sois los mejores. Suscribirse, darle a la campanita porque sois los mejores y tenéis que demostrar que sois los mejores. Exacto. Viendo todos nuestros vídeos. Os quiero. Sí. Has dicho un Sí.
Como que ¿qué pasa? Si me has escuchado varias veces, he escuchado Ugu. Eso es que los quieres de verdad. Exacto. Ugu, corazón. Pues eso, nos vemos y el viernes se viene análisis de Star Wars, ¿vale? Así que el lunes hubo análisis de los Arcana, hoy miércoles ha habido análisis de Magi y el viernes análisis de Star Wars. Esta semana es putamente mortal para nosotros, Sí. pero lo estamos intentando y dándolo todo, así que darnos cariño, por Exacto. favor. Suscribiros, darnos like si os gusta y si no, darlos no me gusta porque es totalmente normal. Más de 2 horas es normal. Si tenéis algún comentario, alguna recomendación, lo que sea, de mejoras o si hay alguna carta que se me ha escapado, que yo creo que se me ha escapado alguna carta, se me ha escapado, decirlo en la caja de comentarios. Sí, pero es que era una expansión con más de 500 cartas, o sea, lo Pero siento. porque cogiste Jumpstart. Yo lo cojo todo. Si ellos se pegan el curro de reimprimir todo, yo me pego el curro de verlo todo. ¿Habéis visto, gente? Se hizo de noche, empezamos de día y ahora se hizo de noche. No es como que lo grabáramos en diferentes momentos del día. Exacto, no. La magia de la edición. Así que, gente, hasta luego y muchas gracias por todo. Nos vemos. Goodbye. Hasta luego, Mari Carmen.